El colectivo, llamado Iglesia de la Conciencia Inmortal, fue fundado por Esteban y Trina Camp. Todo lo que le gustaba a Esteban interesaba a los demás en su momento. Me felicitaban por mi habilidad en ajedrez, y yo solo quería destacar en eso. ¿Te pasan de un campo a otro? Cuando tenía 11 años y 40 de fiebre, decían que fingía estar enfermo para llamar la atención de mi mamá. Es psicopático. Hermano, muchos de estos cultos tienen como una agenda sexual. Incluso si la agenda sexual no sale al principio, eventualmente muestra su fea cara. Se convirtió en algo que Stephen y Trina usaban con los hombres más exitosos y sus hijas. Esta es la única conversación que siempre me pone emocional. ¿Entonces tu crianza fue inusual? Sí, lo fue. Voy a dejar que tú completes eso. Está bien. Sí, de una buena manera. Sí, yo nací en una secta. Y de nuevo, mientras más he hablado de esto, me he vuelto mejor simplemente empezando y diciendo eso, nombrándolo por lo que fue. Sí, pero crecí en una comunidad hasta donde yo sabía, un tipo de comunidad muy pequeña y de nicho que no conocíamos. Mucha gente fuera del colectivo que así se llamaba. Sí, no. Ellos no se llaman a sí mismos una secta. Sí, ellos no se llaman a sí mismos una secta. Sorpresa, pero el colectivo en sí se llamaba la Iglesia de la Conciencia Inmortal. Fue fundada por dos personas, Stephen y Trina Camp era una medium de trance, trance, medium de trance. La idea del colectivo era que ella entraba en trance y canalizaba un espíritu que daba sermones y orientación a las personas. Stephen y Trina viajaron por el mundo haciendo esto durante años antes de iniciar el colectivo, la comuna y, eventualmente, un culto. Claro, hay muchas opiniones desde quienes estuvieron desde el inicio hasta los de mi generación que nacieron en esto, sobre sí. Ya sabes, siempre fue como la idea iniciar un culto, que estas cosas suceden de forma natural o accidental. Como dicen, el poder absoluto corrompe absolutamente. Creo que hay un debate interesante sobre eso, pero esa es la versión rápida de en lo que crecí. Siempre me pregunto, o sea, debería preguntar esto después, pero está saliendo ahora. ¿Crees que estas personas creen en lo que hacen o es como un espectáculo de magia ambulante? Y ellos dicen, amigos, si solo decimos, Claro, si aseguramos que esto es real y no un truco, podemos ganar dinero. creo, o sea, de nuevo, creo que cuando se trata de grupos como este, creo que está por todos lados, ¿no? Creo que hasta cierto punto, porque sé cómo llegó ahí, también seguían al grupo vinculado a Earhart, el segundo grupo de autoayuda, ¿verdad? Que después fue uno de los fundamentos del foro Landmark. También estaban en el Renacimiento la idea de que la experiencia más traumática ocurre en el cuerpo. Cuando naces, toda tu vida es nacer. El Renacimiento fue un movimiento hippie muy popular por un tiempo, donde revives tu nacimiento en circunstancias más calmadas para reescribir el trauma y la neurosinapsis de lo ocurrido. Estoy explicando esto porque creo que conocer algunas de esas partes lleva a pensar que también tenían otras cosas en las que creían. No era solo como la idea de, como un espectáculo ambulante de este trance, cosas que resultaban funcionar y por las que la gente pagaba. Creo que todos estos diferentes elementos se unieron al mismo tiempo. Si eso tiene sentido. Sí tiene sentido. Es muy gracioso. Si ves muchos cultos modernos, no todos, especialmente los y no los súper locos, como los de abuso sexual generalmente. Pero si ves muchos de los cultos modernos que tienen algún tipo de ángulo de autoayuda, todos vienen de esas cosas de EST, que básicamente es como Silicon Valley, el bosque de Redwood más o menos. Puede reprogramar tu cerebro, lo que lleva a seminarios de autoayuda. Sí. Gente tipo gurú, es tan interesante. O sea, eso simplemente, hay como 100 sectas diferentes que salieron de esto. Sí, o sea, tal vez más, ¿no? O sea, y creo que hay muchos principios que han influenciado cosas que probablemente ni siquiera serían sectas, pero que están ahí afuera, ¿sabes? En cuanto a diferentes cosas. Así que sí, o sea, Esteban y Trina eran parte de ese grupo. Mi padre y mi madre, mi papá en particular también era uno. No sé todas las certificaciones, no sé si era en ese renacimiento o algo así, pero todos tenían más o menos lo mismo. Sí, y pues mis padres fueron de los primeros miembros del colectivo y yo nací en 1985. Cuando nací ya estaba establecido, practicaban en Mesa, Arizona. En un par de años mi generación fue el primer grupo de niños nacidos en el colectivo donde ya había gente. En ese momento era comunismo total.
Todos estaban fusionados financieramente, todo el dinero literalmente se detenía con Esteban Camp, él era el jefe, y en ese momento las finanzas de las personas estaban fusionadas. Cuando llegabas a la colectividad, entregabas todas tus pertenencias materiales, y parte de esa idea era como, está bien, estás aquí para evolucionar espiritualmente. Cualquier tipo de posesión material o mundana te está frenando en cuanto a tu crecimiento. Así que solo entrégaselo a... Lo tomaré, exactamente. Y entonces, ya sabes, y de nuevo, y eso es curioso porque como alguien que creció en esto, incluso ahora me cuesta trabajo hablar de ello. Porque cuando tienes tanto adoctrinamiento bajo la idea de que si esto es bueno para nosotros, entonces tiene sentido. Sí, nadie debería preocuparse más por una cosa material que por una relación. Creo que incluso ahora dirías, si lo planteas solo de esa manera, dirías como, definitivamente no valoraría mis posesiones materiales por encima de mi esposa e hijos, ¿verdad? Y así, hay formas benignas en que cualquier mensaje puede usarse para empoderar, o al menos animar a alguien con la idea. Y luego, cuando ves que se usa como arma, es el otro lado, ¿verdad? Empiezas a notar que, aunque eso es cierto, existe una desigualdad real y cosas que no cuadran. Porque tú me estás diciendo, o sea, en el libro me dices cosas como, o nos dices cosas como, hay una lista de zapatos, pero no tienes ninguno. Es como cuando le pides a tu mamá unos zapatos. Ella dice, déjame revisar la lista de zapatos, pero en realidad es para que ya no le preguntes, porque hay una lista y tú no estás en ella. Y luego hablas del líder que, como tiene esto, están construyendo una casa de $400,000 en los años 80 o 90, en un lugar donde eso es básicamente como una casa de $4 millones en el dinero de hoy en California, o incluso más, y eso me parece una locura. Dejaría que la casa se quemara y solo salvaría a mi esposa e hijos, sin dudarlo. Pero si me dijeras, dame la casa, eso es diferente, ¿verdad? O sea, sí, no valoro las cosas materiales por encima de mi familia. Pero tampoco voy a regalarlas todas a alguien más que las va a usar para su propio beneficio. Eso es como... Por eso, parte de la transición fue que esa idea era más fácil de apoyar. Cuando en cierto modo no tienes nada o te estás uniendo a un colectivo que tal vez no tiene más que tú. Pero claramente hay como algún tipo de estructura o infraestructura aquí que podría permitirme recibir apoyo hasta cierto punto, ¿verdad? Así que, ya sabes, fue más fácil de hacer para mucha gente. Antes de tener hijos, quizás sin mucho dinero, y obteniendo lo mismo de eso. Pero cuando tienes hijos y dejas de ser ese joven hippie de tus 20s, empiezas a formar una familia y quizá eres un profesional. Y también está la idea que surgió después, como menciono en el libro, de que cuando las personas empezaron a recibir herencias y empezaron a recibir dinero de sus, ya sabes, de sus padres fallecidos, cuando el dinero real empieza a volar, por decirlo de alguna manera, muchas de las máscaras empezaron a caerse en cuanto a cómo la gente manejaba eso y qué hacían, ¿sabes? Y creo que al final, si yo fuera, ya sabes, bueno, hay muchas cosas y no tiene caso adelantarse a eso ahora, pero creo que al final, probablemente la desigualdad en torno al dinero y lo que estaba pasando cuando la gente empezó a recibir dinero real fue una de las cosas más importantes que sucedieron, como que, digamos, puso en evidencia lo que no estaba bien, ¿no? Sí, es un buen punto. Si yo tuviera 19 años y no tuviera dinero y alguien me dijera, oye, tenemos una comuna y todo lo que tienes que hacer es trabajar para conseguir cosas y todos los demás también lo hacen, yo diría, genial. Si eres un abogado que gana 400,000 al año y te piden renunciar a todo como otros que no tienen nada, piensas, ¿qué gano yo con esto? Pero ahí es cuando volvemos a la cuestión de si desde el principio era un culto o no. O sea, si conoces la historia de Jonestown, estás hablando de un grupo que hacía proyectos de servicio, y era realmente diverso. Y ya sabes, integrando y de alguna manera estaban haciendo cosas buenas por la gente. En ese entonces eso era realmente, ya sabes, progresista, ¿no? Sí, claramente terminó siendo lo que fue. Si piensas en los orígenes de algo como Synanon, era un grupo iniciado por personas de AA, usando algunos principios para apoyar a otros adictos, como ayudarlos a salir adelante. Y luego, ¿qué sucede con el tiempo? No soy experto en Synanon, pero sé que no terminó así, ¿verdad? Y entonces creo que hay, ya sabes, muchas cosas que pasan, creo, en el proceso de manejar a otros seres humanos. Y cuando estás en el negocio de tener que manejar a otros seres humanos solo por el hecho de manejarlos a ellos y sus bienes, como la manipulación y las expectativas que surgen. También es el tipo de persona que quiere estar a cargo de algo así. Como si dijeras, oye Jordán, queremos que administres las finanzas de otras 10, 20 personas y que las hagas a todas iguales. Diría que no, gracias, suena a mucho problema y no quiero eso. Si me ofrecieran sacar mucho para mí, también diría que no, es más trabajo y además es robar.
Así que el tipo de persona que dice, espera un minuto, puedo sacar algo para mí, y solo tengo que decirle a estas personas qué hacer y lo van a hacer. Ese es un tipo de persona muy específico que busca esa posición. Sí, Es un líder de culto con posible personalidad narcisista. sí, y creo que de nuevo como el narcisismo creo era fuerte entre los líderes. E incluso hasta el día de hoy, ya sea que parte de ser narcisista es que a menudo no sabes que eres narcisista, o al menos no lo piensas. Pero creo que además de eso, de nuevo, como cualquiera cree, hasta cierto punto creo que aquí es donde entra el debate. Es como hubo una mala intención premeditada, o la gente incluso se ha lavado el cerebro a sí misma para creer que son la segunda venida de lo que sea, ¿verdad? O que ellos son el camino espiritual más iluminado, ¿no? Para la gente, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, envuelves tu propia justificación alrededor de lo que haces, basado en tu propia creencia de lo bueno que eres. Y creo que eso es una de las cosas que toco en mi historia, porque para mí creo, y esto obviamente lo estoy contando de una manera autoconsciente, como un narrador poco confiable, que es como he estado luchando con esto yo mismo y probablemente lo haré toda mi vida, ¿verdad? Cuando hay personas que hicieron cosas malas, al menos según tu evaluación actual. Como cuáles fueron realmente los motivos, qué pasó, como que tratar de entender eso ha sido una locura. Sí, yo solo sé que todos dicen esto probablemente, pero no creo que yo pudiera hacerlo nunca, ¿verdad? O sea, sí, tal vez con el tiempo empiezas a pensar, empiezas a creer lo que la gente te dice sobre ti mismo, pero yo no lo sé. Parece que sería una tarea muy difícil para mí empezar un culto y creer como, oh, en realidad estoy en algo. Eso dice algo sobre ti, ¿no? Y es cierto, en ese momento había muchas creencias ocultistas no denominacionales surgiendo, no era algo aislado. Mencionaste como las semillas que dieron origen a muchos tipos de árboles en el futuro, ¿cierto? Obviamente hubo casos extremos que la gente nunca olvidará, como Waco y Jonestown y todo eso, ¿verdad? Pero creo que realmente hubo algo en una generación de personas que de alguna manera estaban rebelándose contra lo convencional. Una sociedad algo ortodoxa como judeocristiana occidental. Por eso creo que había más personas diciendo que tenían su propia forma de hacerlo y la iban a descubrir. Y creo que simplemente había mucha gente así, creo que ahora ya no es así, o tal vez no. Digo, escuché recientemente sobre una secta en TikTok. Por cierto, hay cosas locas pasando en todas partes, ¿verdad? Pero creo que siempre habrá diferentes maneras en las que la gente seguirá siendo aprovechada. Aquellos que por cualquier razón, por su propio daño, su propio trauma, están dispuestos a ceder su voluntad. Sí, sea por su relación con Dios, la fe o el dinero, todos tienen su propia relación con la vergüenza. Creo que pasan todo tipo de cosas y simplemente pienso que ese grupo no lo era súper único. Al crecer descubrí que no era tan único como pensaba. Aprendí esto con el tiempo. Siempre noto en libros sobre sectas que hombres mayores se casan con mujeres jóvenes, y este caso no es la excepción, ¿cierto? Tu papá se separa de tu mamá y se casa con una hija de 19 años de los fundadores. Tiene sentido si eres fundador y quieres mantener a alguien dentro, porque realmente, no sé, son ricos o tienen dinero o son inteligentes o carismáticos. Tengo que asegurarlos. ¿Cómo lo hago? Cásate con mi hija, aunque tengas 40 años o lo que sea, ¿no? ¿Quién tiene 90? Y me pareció gracioso, aunque tal vez no sea la palabra correcta. Había una ironía humorística en eso. Descubriste quién era tu verdadero papá más tarde en la vida, porque seguías invitando a salir a chicas. Ellas preguntaban, ¿es tu hermana? Sí. Oh, espera, también es como tu hermana. Aquí está el problema. Muchas de estas mujeres son tus hermanas. ¿Me explicas? Eso es todo. Sí, así me enteré por primera vez. Fue mi hermana menor, aunque entonces no sabía que lo era. Mi hermana estaba enamorada de mí y cuando invité a otra chica a una cita colectiva, también era mi hermana. Mi papá estuvo un tiempo por ahí antes de terminar con Marlowe, la hija mayor. Sí, y es algo raro porque, de nuevo, como que me he ido educando, supongo que esa es la palabra, y es como, ok, algo extraño. El patriarcado histórico siempre ha existido, con este mundo donde las mujeres jóvenes eran usadas y casadas por tierras o por control. Y entonces hay un aspecto en esto que es, ya sabes, digno de su propio ajuste de cuentas histórico. Al hablar de este grupo tipo secta, hay ejemplos recientes. La gente se sorprende y dice, ¿esto pasa? Por ejemplo, mi papá tenía 38 y Marlo 19. Eso no está bien en ningún caso, es extremo. También hubo diferencias de edad similares entre otros hombres y mujeres. Y sí, supongo que solo estoy de acuerdo con eso. Es difícil porque muchas cosas se justificaban aparentando ser espirituales.
Y lo que practicaba el colectivo era esta idea de que eres un ser espiritual teniendo una experiencia física, no al revés. Esto significa que un joven de 19 o 38 años podrían ser almas muy viejas. Supéralo desde lo mundano, ¿no? Así que esto era como esta era la justificación de este tipo de cosas, ¿no? Y solo lo estoy explicando. Creo que cuando la gente escucha esto por primera vez, se sorprende y por eso siempre trato de dar contexto. Porque yo, no porque de ninguna manera sea un apologista de los cultos, sino porque digo, oye, esto es algo de lo que he aprendido. Este es el problema con el lenguaje espiritual o los raperos siendo usados para justificar lo que puede ser simplemente tus instintos más básicos como animales. Sí. Sí, siempre me pregunto, ¿estas personas se dan cuenta como, en realidad quiero acostarme con esta chica de 19 años porque se siente bien? Ya estoy viejo. Déjame pensar, ¿la racionalización va antes? Dicen, así puedo estar con una chica de 19 años, lo acepto. Siempre me pregunto, ¿qué parte viene primero? Porque como hombre de 45 años no sé si podría llegar a eso. O sea, de nuevo, lo digo sin estar en una secta, así que es diferente. Pero ¿qué tipo de racionalización tendría que darme alguien para que yo diga esto está bien, verdad? Tienes que deshacerte no solo de todo tu condicionamiento social que dice que eso no está bien, sino también de lo que yo supondría que es un nivel básico de decencia y sentido común. Donde piensas, ella sigue siendo una niña. Esto es raro, sí, y simplemente dices, bueno, no importa, su alma es vieja, y tienes que creer eso lo suficiente como para hacerlo. O ser como un sociópata y usar eso como justificación. No tengo respuesta a eso. Mi relación con mi papá es complicada, como sabes. Y él y Marlowe siguen juntos hasta el día de hoy, así que han encontrado la manera de hacer que esa relación funcione. Ellos también estaban muy involucrados y eran líderes de la secta, así que creo que mi respuesta es que fue un poco de todo, creo. ¿No te gusta? Primero que nada, he hecho este ejercicio para mí mismo, y por ejemplo, si conozco a una chica joven que tiene como 19 años, es como si fuera mi sobrina, así como que digo, me ha sido muy difícil entender el comportamiento de mi papá, no puedo justificarlo ni racionalizarlo. Entonces, diciendo eso, lo he puesto tanto en mi propio ejercicio personal como en el ejercicio del mundo, y luego trato de decir, bueno, así que este era un ambiente donde la gente estaba siendo convencida de que todo este marco espiritual era el que gobernaba, ese era el cuerpo gobernante, no el gobierno, no la ley. Correcto, y mucho menos alguna pauta ética. Luego estaba el líder colectivo, Esteban y Trina. Me preguntaron esto en el podcast de Rain, específicamente Wilson. Muchos de estos cultos tienen una agenda sexual que eventualmente sale a la luz, aunque no sea evidente al principio. En el colectivo donde crecí ocurrían acciones injustificables de hombres mayores hacia mujeres jóvenes. Pero no era polígamo. Sí, y había como todas estas cosas, había cosas que no encajaban exactamente en la definición. Parece que cada secta tiene algo único, ¿no? Hablábamos de eso y él preguntó cuáles fueron las razones por las que empezó la secta y qué la destruyó. Y siempre regreso al dinero y al poder, en este caso en particular, mientras que el sexo se volvió algo que yo diría casi fue utilizado por Esteban y Trina, con los hombres más exitosos y sus hijas. Pero en cuanto a su motivación, a menudo era que querían que sus hijas se casaran con hombres exitosos. Sí, porque ellos de hecho Trina venía de un lugar donde era pobre. Ella no quería ser pobre. Veían que hombres influyentes como mi papá abogado o un contratista general eran quienes realmente movían el dinero en el mundo. La idea de que ellas estarían literalmente en la cama y casadas con su familia era más deliberada de lo que la mayoría admitía. Crecimos creyendo que eran relaciones espirituales, eso nos decían y luego lo aprendí. Una hija de Trina me dijo que mi papá y Marlowe fueron puestos juntos en un proceso que usamos para referirnos a una reunión. Una noche cuando Trina estaba borracha simplemente dijo, «Oh, ustedes simplemente van a estar juntos». Así que todo esto que teníamos, que era una idea espiritual, en realidad solo era alcohol, dinero, una especie de narcisismo. Esto no hace a mi papá una víctima. Lo que hizo no es para victimizarse. No parece que estés racionalizando exactamente. Pero te permite entender como que esto era simplemente, no era un buen ambiente el que había aquí, ¿verdad? Sí. Es una locura para mí, o sea. Pero también, si lo piensas, eso es más o menos lo que
Esto es casi lo que la mayoría de los matrimonios fueron durante la mayor parte de la historia, ¿verdad? Como, está bien, necesitas casarte con este príncipe francés porque eres mi hija, y no quiero ir a la guerra con Francia. Y es como, bueno, ¿ya lo conociste? No, ¿a quién le importa? Está bien. No, esto es bueno por el dinero, y vas a tener tierras y todas esas cosas, sí. Y vas a tener herederos. Y es como, está bien, y no era como, ¿qué piensas tú? Es como, no me importa lo que pienses, no importa lo que pienses. Por eso lo mencioné al principio. El patriarcado histórico, la institución del matrimonio. Estoy casado. Creo en la monogamia y la integridad con mi esposa. Reconozco que hay mucha evidencia histórica en la humanidad de que toda la idea de el contrato para que la mujer sea entregada a cambio de tierras es en realidad como, desafortunadamente, es algo que ha existido por muchísimo, muchísimo tiempo, ¿verdad? Y por eso empecé con eso de nuevo, no para justificarlo. Supongo que lo que he intentado hacer es que he, como, estudiado esto, estoy en terapia, lo estaré por el resto de mi vida, tengo una relación con mi padre, he hecho lo mejor que puedo para tratar de darle sentido a mi vida. Lo ves y dices, esto estuvo mal, no hay excusa para esto. Y además, notas que el ambiente estaba totalmente fuera de control. Verborrea y lenguaje espiritual siendo usados para racionalizar los instintos más básicos de dinero y poder, y al final, el sexo, o al menos la sexualidad, siendo utilizados como herramienta, aunque no fuera polígamo. Y, lamentablemente, muchas de esas cosas se han hecho a lo largo de la historia y se han justificado bajo el pretexto del bien mayor. Sí, claro, supongo que eso decía, wow, esto está realmente mal. Y también, ya sabes, sí, como que la gente dentro del pensamiento colectivo creía que eran más espirituales que todos sus antepasados, y en realidad solo estaban repitiendo un patrón que había estado ahí por muchos, muchos años. La forma en que creciste es además una locura en otras formas. Debería decir compartir habitaciones, pero no como dos niños, sino como simplemente lleno. Sí. Compartiendo baños, agua y esas cosas. O sea, como en el libro es algo horrible lo pobres que eran. A veces sin luz ni agua y mudándote constantemente, lo cual creo que es intencional. No te acostumbres, no queremos que sientas que este es tu hogar, ¿esa es la idea? Y entonces, de nuevo, hay un principio ahí mismo que se justificaba bajo la idea espiritual de que nunca debes valorar la comodidad material por encima de las relaciones, mudándote de casa, desarrollando relaciones con diferentes miembros de la comunidad. Básicamente estabas, ya sabes, el caballo estaba delante de la carreta. En cuanto a lo que te acerca a Dios, que es decir la verdad, ser amable y tener buenas relaciones y valorar tu... No debería decir ser amable porque ni eso sé. Ese era un principio que muchas veces no se cumplía. Eran brutales entre ellos. Yo diría que estas relaciones, decir la verdad ahora, decir la verdad es algo muy peligroso porque la verdad con mayúscula, si estás dispuesto a usarla como arma contra alguien, muchas veces puede ser simplemente crueldad absoluta, ¿verdad? ¿Verdad? Así que nunca me he corregido al decir amabilidad en vez de verdad. Pero mientras lo digo en tiempo real, me doy cuenta de que esa es realmente una diferencia definitoria entre lo que he llegado a aceptar para mí mismo. En cuanto a la verdad contacto es amabilidad, como dices, un tipo diferente de verdad para tu hijo de 6 años. Sí, exacto, eso es lo que es. De todos modos me estoy desviando aquí, pero déjame terminar y decir que el colectivo se fundó sobre relaciones. Decir la verdad era como lo máximo, ¿verdad? Así llamábamos a estas reuniones grupales donde todos compartían sus juicios y verdades, sin secretos. Así que, al final, era esta idea de que todo está a la vista, tus relaciones, tu situación de vivienda, excepto por quién es tu papá. Sí, exactamente, eso es justo. Y esas cosas eran como los principios rectores, como poner tus relaciones primero, siempre decir la verdad y practicar el proceso. ¿Cuál es este? Como ya sabes, sin secretos, sin juzgar a los demás para que todos estén conectando. Eso significaba que nos movían constantemente. Había muchas casas y las familias cambiaban. Siempre compartíamos cuartos con niños ajenos. Había de 10 a 12 niños por cuarto compartiendo el agua del baño. Éramos pobres, así era nuestra vida. La asistencia social era insuficiente, la comida se compraba semanalmente en grandes cantidades, se repartía en canastas y se entregaba en la barragata, un camión enorme que recorría a todos lados. Las personas recibían semanalmente una canasta con frijoles, arroz, básicos, fruta y otros productos. Todas las cosas necesarias para sobrevivir eran como secundarias, de hecho literalmente era algo así como que la supervivencia no era. En esta enseñanza tu objetivo es superar la idea de que necesitas estas cosas para sobrevivir, ya que el problema espiritual va más allá de tus necesidades de proteína.
Y entonces esas cosas eran el principio rector en el que todos habían creído. Y de nuevo, todos siempre escuchan esto y dicen algo como, bueno, ¿cómo es que nadie pensó que eso no estaba bien? Al unirte a esto, firmas un contrato oculto con los líderes de la secta, quienes controlan de lo más importante, que es tu autoestima espiritual, y lo que la gente está dispuesta a hacer cuando siente que está recibiendo el reconocimiento de otra persona, que son buenos, que son dignos de amor, que son Dios, que pueden sentirse bien. Ahí es donde ves que los peligros empiezan a aparecer, porque ahora casi todo lo demás puede justificarse. Si tienes tanto de eso, si quieres llamarlo simplemente problemas con mamá y papá, has surgido un gurú y figura de autoridad que decide si mereces amor o acercarte a Dios. Y entonces todas estas otras cosas que eran una locura, incluso cada vez que hablo de esto, tengo un momento de síndrome del impostor porque pienso, oh sí, eso realmente estuvo mal, cada vez, y nunca deja de sorprenderme. Entonces, ¿cómo entraste al ajedrez? Porque cuando pienso en un culto en medio de la nada sin agua corriente o sin suficiente agua corriente, tampoco pienso en competidores intelectuales de ajedrez. ¿O sí? En el verano de 1995 salió En busca de Bobby Fischer. Gran película, ¿la viste? Es maravillosa, aunque no te guste el ajedrez. Esa película salió y la vi en la televisión. Mi hermanastro Marlowe es el hijo mayor de la nueva esposa de mi papá, que lo tuvo a los 16 años, así que también fue madre muy joven. Él también se metió en el ajedrez al mismo tiempo, lo cual, viéndolo en retrospectiva, fue súper importante porque él estaba como en la cima de la jerarquía. En la jerarquía del grupo yo estaba hasta abajo, ni conocía a su papá, su padrastro era mi papá, y ni sabía eso entonces. Ni siquiera estoy tratando de entender estos roles. Ambos entramos al ajedrez y coincidieron tres cosas. Y me gusta contar esto porque creo que en cualquier historia realmente única siempre hay dinámicas que no conocías. Fue como atrapar un rayo en una botella, todo sucediendo al mismo tiempo, como la teoría de los forasteros, pero viéndolo en retrospectiva dices, wow, eso fue como atrapar un rayo en una botella, pasó como tenía que pasar. Así que las tres cosas que ocurrieron ese verano fueron que salió la película En busca de Bobby Fischer. El colectivo estaba rodeado de guardaespaldas porque Esteban y Trina Camp recibieron amenazas de muerte de locales. Fue realmente aterrador. Personas armadas llegaron a la escuela comunitaria acusándonos de secta, y aunque sí lo éramos, no de ese tipo, ¿verdad? No había violencia, este comportamiento no estaba justificado, así que todos los niños que normalmente estarían afuera, siendo simplemente niños del pueblo corriendo por el bosque, todos estábamos en casa, estábamos literalmente bajo arresto domiciliario, así que vi esta película y aprendí a jugar ajedrez. No me dejaban jugar afuera y a Dallas tampoco, y los dos nos enganchamos con esta película al mismo tiempo, así que jugábamos ajedrez todo el tiempo. Y luego la tercera cosa que pasó fue que Esteban Camp empezó a tener problemas de salud, como del corazón. No creo que fuera un ataque al corazón, más bien una palpitación. Sí, así que estaba postrado en cama, pero también le encantaba el ajedrez, así que estas tres cosas que pasaron al mismo tiempo fueron que le encantaba el ajedrez y lo había estado siguiendo. La partida en Nueva York entre Garry Kasparov y Vishwanath Anand fue importante porque coincidió con el estreno de En busca de Bobby Fischer, y fue el primer campeonato mundial de ajedrez en Estados Unidos en décadas. ¿Verdad? Porque normalmente es como en la Unión Soviética. No era común, así que estos eventos hicieron que los medios occidentales notaran el ajedrez por primera vez. Desde Bobby Fischer en los 70 salió esta película. Dos niños atrapados en una secta estaban bajo arresto domiciliario y no tenían nada más que hacer. Así que pasamos de aprender a jugar, creo que desde el principio del verano, a literalmente era lo único que hacíamos hasta llegar a este campeonato mundial que se celebraba en septiembre. En retrospectiva, fue la magia necesaria para que un niño pasara de 0 a 100. Sobre no jugar ajedrez y pensar que quizás soy bueno en esto. ¿Verdad? Sí, me pregunto porque sé que estabas aprendiendo ajedrez y lo pongo entre comillas, en la escuela, porque en realidad no era una escuela. Pero ahí estabas aprendiendo ajedrez constantemente. Ellos querían un equipo de ajedrez ganador. Empiezas a ganar torneos, pero ¿cuándo pasaste de pensar que era divertido a darte cuenta de que eras un niño prodigio del ajedrez? Fue por accidente, ¿verdad? La razón principal por la que entré al ajedrez fue porque me encantaba el juego. Y ya expliqué, fue como una especie de trifecta mágica de cosas que pasaron, pero luego me volví muy bueno en eso, porque Esteban Camp estaba metido en eso y cualquier cosa que le gustara a Esteban Camp a todos les gustaba, ¿verdad? Él estaba a cargo de todos en el grupo, ¿verdad? He contado esta historia de distintas formas.
que es como me volví bueno en ajedrez porque era bueno en ajedrez. Y una vez que empecé a recibir elogios por ser bueno en ajedrez, lo único que quería era ser bueno en ajedrez, ¿verdad? Así que, sea lo que sea que haya pasado primero, el huevo o la gallina, literalmente así es como me siento al respecto. Y así, en un año, pasé de cero a ser uno de los mejores niños del país, y ni siquiera lo pensé. O sea, incluso si fueron 2 años. En 2 años ya era All-American y uno de los jugadores mejor calificados. ¿Cuántos años tienes? Estaba por cumplir 12, fue una locura. Y por cierto, también había muchos otros jugadores realmente buenos. Yo solo, así de loco fue que me volví tan bueno y había muchos otros jugadores buenos. Y no lo pensábamos como, oh, somos niños prodigio. Pensábamos que esto era lo más importante para la comunidad, porque para Stephen Camp esto era lo más importante para la comunidad. Cuando empezamos a ganar a nivel estatal y nacional en campeonatos escolares, todo avanzó como una bola de nieve. Seguro que sí, decían, queremos ver el programa de ajedrez exitoso en su escuela, pero respondíamos que mejor otro día porque no tenemos escuela. Había personas que ya estaban acusando a la escuela Shelby de hacer trampa y no estábamos haciendo trampa. Literalmente estábamos en un entorno que, o sea, ellos no podrían haber replicado. Si quieren, No hacemos trampa, solo no les enseñamos matemáticas. ¿verdad? Pasamos de 0 a 100 porque no había nada más que hacer y todos queríamos destacar ante Stephen Camp, ¿verdad? Ya había rumores empezando, no solo en Arizona, sino también afuera. Como, oye, la gente decía, ¿de dónde salió este chico y estos chicos? ¿Qué pasa aquí? Luego, ¿están rompiendo reglas de límites? ¿Están reclutando ilegalmente? Porque simplemente no tenía sentido que un montón de chicos de la nada se volvieran tan buenos al mismo tiempo. Y entonces había conversaciones así sobre todos los deportes y como que las reglas de eso. En este caso, la verdad era más extraña que la ficción respecto a lo que la gente sabía sobre nuestro entorno. ¿Sabes? Aún así suena como algo del bloque del este. Esta niña es buena en gimnasia, tiene 5 años, no importa. Quítenla de sus padres y envíenla a un complejo de gimnasia, donde solo entrena hasta los 18 años. Solo puede ver a sus padres 3 veces al año en Rumania. Es casi igual. Quiero decir, si no, al menos viviste con más o menos tus padres por un tiempo, alguien a quien llamabas tus padres de todos modos. Sí, Sí, hasta que pasó eso y podemos hablar, es un buen punto. Creo que esa fue otra cosa que esa generación, Esteban Camp, mi madre, mi padre y otros más o menos aportaron, pensando que quizá no estaba bien. Pero la idea de un internado, la idea de que un niño fuera seleccionado porque mostraba potencial para algo, supongo que era algo de lo que estaban conscientes, ¿verdad? Y entonces no se volvió un problema. Mientras todo iba bien y todos los padres estaban unidos en torno a esta misión. Creo que ya lo mencioné en otro podcast. Por un tiempo, la misión del colectivo era solo el equipo de ajedrez. Todo giraba en eso, como ventas de garaje para recaudar dinero y enviarnos a torneos. Todos participaban, era una misión conjunta. Que si el equipo de ajedrez y Dani podían ser realmente buenos, eso le probaría al mundo que no somos una secta, o si lo somos tal vez deberían aprender algo de nosotros, ¿no? Esto era literalmente así, ¿sabes? Y todos estábamos creyendo ciegamente en eso. Por falta de una mejor metáfora, eso era lo que hacíamos, ¿no? Pero lo que terminó pasando, por supuesto, fue que obviamente cuando empiezo a tener dificultades y Stephen Camp empieza a fijarse un poco en mi relación con mi mamá y preguntarse si había una mejor manera, fue cuando, de alguna forma, mi vida empezó a estar más y más bajo su control y menos bajo el de mi mamá. sí, quiero hablar de eso en un minuto, pero también sobre tu entrenador, ese ruso desertor borracho, Igor. Es un personaje pintoresco en tu vida. Cuéntame de él. Entonces, Igor es un personaje pintoresco. Para todo el mundo del ajedrez, lo que ha sido gracioso desde que salió el libro es cuánta gente en el mundo del ajedrez ha dicho, ahora todo tiene mucho más sentido. Igor estuvo ahí casi 3 años, ¿qué le pasó y cómo llegó a eso? Igor Ivanov tiene su propia historia, digna de cualquier nombre. Quiero decir, literalmente desertó de la Unión Soviética corriendo a través de las líneas de asilo durante la Guerra Fría, en una parada de emergencia de un avión que competía en el Memorial Capablanca en Cuba, de regreso a Rusia. Tuvo que hacer una parada de emergencia en algún lugar como Terranova, en algún lugar de Canadá, por aquí, ¿verdad? No puede ser. Y durante esta parada de emergencia, literalmente huye de la KGB para cruzar las fronteras como para pedir asilo. Solo salta del avión y corre al otro lado.
No puedes inventar esto, es una locura. Él terminó siendo de los mejores jugadores del país y uno de los primeros desertores de la Unión Soviética antes de la caída del muro. Sí, y en ese momento, solo para poner en contexto, el mundo del ajedrez literalmente era como los soviéticos contra el resto del mundo. De verdad, había eventos llamados los soviéticos contra el mundo, porque eran así de buenos. Me pregunto cómo estas personas, siendo jóvenes, saben si deben desertar y que aquí es mejor. No tienes televisión occidental, realmente no sabes en lo que te estás metiendo. Creo que subestimamos lo mal que estaba, porque aunque haya propaganda, yo ya estuve en Rusia. He visto los edificios que se construyeron para mostrar que este es un edificio de apartamentos prósperos, sí, y entras al edificio y está destrozado. Eso se hacía para competir con la percepción de Occidente. Creo que era tan malo. Solo con competir en otro torneo podían notar físicamente que la vida era distinta, supongo. Supongo. Si estás con agentes de la KGB y te mandan a, no sé, Polonia o algo así. O incluso como Alemania Oriental, piensas, incluso esto, todavía detrás de la cortina, es mejor que donde vivo, como en los suburbios de Novosibirsk o algo así. Sí, entonces, ¿cómo se ve en Estados Unidos? Sí, entonces Igor deserta. Él es un personaje en el mundo del ajedrez, en la escena occidental del ajedrez. Ahora, como dije, uno de los primeros desertores. En algún momento muchos grandes maestros estaban desertando de la Unión Soviética. Eventualmente Occidente en los años 80 y 90 se llenó de, ya sabes, un montón de ex grandes maestros rusos, si quieres, ¿verdad? Igor fue de los primeros y llegó al suroeste donde conoció a Esteban Camp, líder del colectivo. Necesitamos un entrenador de ajedrez e Igor estabilidad. Y así, vodka ilimitado. Suministro ilimitado de vodka, ¿no? En retrospectiva parecía un matrimonio ideal. Y lo loco es que tan rápido, y ahora lo pienso y me da risa que tan rápido. Y así era el estilo de Esteban Camp, la forma en que el colectivo funcionaba, pasó de 0 a 100 otra vez. Pasa de conocer a Igor Ivanov en el Abierto de Arizona o en el Copper State Open a comprarle una casa móvil doble en un terreno en el pueblo porque realmente no hay nadie ahí. Y ahora esta era la casa de Igor y ahí íbamos a jugar ajedrez con él todos los días, yo en particular. Así, Igor pasó de pensar en entrenarnos a volverse el maestro ruso de ajedrez borracho del culto. Tratábamos con él a diario, así fue como Igor apareció. Tienes razón, él sale en al menos 2 episodios completos de tu serie de 10 sobre Q. Lo que sea que venga. Lo que sea que pase. Todo el tema de la deserción y cómo hablas de él en el libro es gracioso. Llegas a su casa, a su remolque, en la mañana. Nick sigue en su cama desde anoche y dice que le prepares un trago a papá o algo así. Literalmente. Dices, está bien jugo de naranja y él agrega mitad vodka. Aprendí a preparar un buen destornillador con vodka y jugo de naranja. Así fue. Pensar en eso y en él me da náuseas. Beberlo cada mañana me revuelve el estómago. Es una locura. Y de nuevo, había mucho abuso de alcohol en la comunidad, pero nada. Nunca habíamos visto algo así, al menos no abiertamente. Porque era entre Igor y mucho del abuso secreto de alcohol que aprendí con el tiempo. ¿Cuántas personas le echaban un poco de whisky o vodka a su café? Y había un abuso desenfrenado del alcohol así, punto, en la comunidad, porque el alcohol era en parte fomentado como si fuera un suero de la verdad, volviendo a estos principios. Pero independientemente de eso, o antes de entrar en eso, Igor fue el primero, como simplemente alcohólico abierto, ¿verdad? Porque él no tenía que justificar su presencia. Su presencia era para formar jugadores de ajedrez y nadie cuestionaría la opinión de Esteban Camp. De verdad. Mi papá y él discutían mucho porque a mi papá nunca le cayó bien Igor. Y ya sabes, por todas esas razones, pero aparte del lugar donde chocaban, Igor prácticamente tenía carta blanca para hacer lo que quisiera. Fue la primera vez que lo experimentamos. ¿Terminas siendo pasado de una familia a otra? ¿De qué se trata eso? Parece que intentaron romper la relación entre tú y tu madre, pero realmente no entiendo por qué. En Heinz, esto ha sido de lo que más trabajo me ha costado aceptar, y lo digo preparándome para no serlo. Esta es la única conversación que siempre me pone emocional, porque mi perspectiva de niño sobre cómo ocurrió esto y cómo logré cooperar, además de mi próximo secuestro, era simplemente muy diferente. Y cuando fijas tu pensamiento sobre lo que está pasando e incluso envuelves tu propia especie de historia espiritual, estoy de acuerdo con esto porque puedo hacerlo, soy lo suficientemente fuerte. Lo ves de manera muy diferente y, con el tiempo,
No solo tengo una visión muy distinta sobre lo que se estaba haciendo para alejarme de mi mamá, sino que también he escuchado pruebas. Y esta es la parte más difícil de todo esto, Esteban. Camp ya estaba considerando si simplemente me iba a quitar directamente de mi mamá, y así como así, tomarme bajo su protección y adoptarme. Y aparentemente, cuando eso se sugirió, a pesar de todos sus defectos, mi papá y Marlowe, ambos se opusieron, dijeron, no, no vas a hacer eso. Es hijo de Esteban, aunque no nuestro. No lo queremos. Todo está mal porque no me querían. Esteban Camp quería controlarme porque creía en el ajedrez y vio que yo era un prodigio. Si acaso eso hizo que me odiaran aún más porque yo recibía toda esa atención. Todo eso, lo único en lo que estuvieron de acuerdo fue que mi mamá ya no estaba, digamos espiritualmente, a la altura para estar a cargo de mi vida. Antes de eso, justo antes de quitar la curita, pasó esto. Me mudé de la casa de mi mamá para vivir con Lane y Nicole, que Lane es el hijo mayor de Stephen y Trina, y viví con ellos un tiempo. Viví con Trina y William, viví con Roger y Amanda. Viví con varias familias diferentes y fue muy traumático porque me enfermé un invierno. Lo menciono en el libro. Estaba tan enfermo que necesitaba a mi mamá. Tenía 11 años y fiebre de 40 grados. Decían que fingía la enfermedad para que mi mamá me hiciera caso. Estas experiencias me estaban enojando y endureciendo más. Al final, aunque él era el abusador, con más perspectiva, a veces lo único que tenía era su relación con Esteban Camp. Sí, Sí, Dios. es psicopático, hombre, cómo diseñaron la separación de tu madre y luego te trataron así. Lo es, está en el libro, es psicópata. O sea, esa es mi impresión de cómo fue. De nuevo, por eso esto es muy difícil, porque para mí era como, está bien, me dicen que esto me va a ayudar a progresar. En ajedrez ya soy All-American y sigo jugando, me encanta. Esteban Camp aún me aprecia. Supongo que tiene sentido, necesito independencia, poder volar del nido y estar solo en esto. Y al mismo tiempo, ahora que entiendo como el nivel de intención que había detrás de esta idea, que iban a intentar ponerme en un camino para convertirme en campeón mundial de ajedrez a cualquier costo, ¿verdad? Yo no era eso. Yo no quería ser campeón mundial de ajedrez. Era un niño muy talentoso en ajedrez, pero no a cualquier costo, ¿verdad? Y ese no es el tipo de vida que nadie quiere para sí mismo. O sea, eso puede quebrar a una persona. Es curioso que para ti fuera a cualquier costo, pero no para quien te presionaba. Él solo te obligaba y no pagaba el precio. Cuando eras niño y adulto, ¿tenías algo crónico en el oído? ¿Tienes tinnitus o tendinitis? Aún lo tengo y sigo con pérdida de audición crónica. De verdad puedo agarrar mi aparato auditivo. ¿Por eso eres tan ruidoso? Por eso soy ruidoso y te lo advertí, espero no hacer eco. No, estás bien. De hecho, me gustaría tener una voz que pudiera proyectarse como la tuya, pero es como, santo cielo. No estaba mintiendo. Esto es mucho, de verdad lo es. Y voy a tomar esto de aquí solo para mostrártelo, claro. Mi otorrino sigue enojado porque no uso mis audífonos como debería. Es que soy muy sordo. Esto me ayudará a calmarme, lo usaré. Parte de la razón por la que no lo hago es porque transmito y creo contenido. Usar audífonos y estos aparatos es incómodo. A veces uso tus audífonos sin querer mientras ya tengo uno puesto y pienso que no podría hacerlo por 4 horas. Estos sonoticons ya no tienen nada especial. Pero yo soy como, creo que como 60% sordo de mi oído derecho, como 40% en el izquierdo, así que uso los audífonos. Que quede claro, mi ingeniero lo arreglará. Tú tienes el 50% de mi volumen. Sí, es curioso, ahora que me escucho todo cambia. Así que solo voy a asegurarme de que este esté encendido, así que me disculpo por eso. No. Es divertido, contenido divertido, deberíamos seguir grabando, pero lo que sí diré es... Mi ingeniero puede arreglar cualquier cosa. Sí, tranquilo. Entonces, comencé a tener infecciones de oído. Esto fue en realidad, entonces empecé a desarrollar infecciones de oído justo después de que fui oficialmente llevado. Así que para terminar esa parte pasé de estar como de un lado a otro y más o menos bajo. Esta justificación ayuda a Danny a fortalecerse y a relacionarse con distintas personas de la comunidad. Luego, en el verano, cuando literalmente me dijo como, oye, sabes, necesitas irte a vivir con tu papá y Marlo, y eso, de nuevo, fue un giro completo de 180 grados de cualquier cosa que me hubieran dicho antes. Porque cuando me enteré por primera vez de que él era mi padre, después de años de que se mantuviera en secreto, me dijeron muy claramente, nunca hagas ningún reclamo sobre este hombre como tu padre, porque eso sería espiritualmente fuera de integridad, como, eso no es justo.
Mi mamá y yo estábamos al fondo de la jerarquía. Ahora decían que debía vivir con este hombre y marlo para que me ayudaran a subir. Pero en el momento en que me mudé con ellos, me llevaron y me enviaron a vivir solo en el valle, al que llamábamos el Valle del Bloque. El Bloque era un par de casas en la calle 7 Este en Mesa, conocido como el Bloque. Vivía solo en el Bloque con Esteban Camp como mi padre remoto. ¿Cuántos años tenías? Tenía 13 años. Esto es totalmente inapropiado, de acuerdo. Y voy a llegar a eso porque me llega a los oídos. Así que yo ya viajaba mucho en ese entonces, pero ahora vivía solo. Igor estuvo ahí casi siempre. Veía a mi papá y a Marlowe ir y venir, pero en realidad yo estaba solo, pensando que vivir en el valle era más conveniente. Para subirme a un avión e ir a Las Vegas o ir a Filadelfia para lo último. ¿Lo hacías solo? ¿A menudo solo? Viajas solo a Las Vegas a los 12 o 13 años para un torneo. A menudo lo hacía. A veces algún adulto de la comunidad iba con nosotros. Otras solo me encontraba con alguien ahí. Ellos me registraban en el hotel. A veces llegaba con mucho dinero y pagaba todo el hotel por adelantado en efectivo. Es curioso lo rápido que todos empezaron a tener tarjeta de débito y crédito. En ese entonces, la comunidad casi no tenía tarjetas de crédito, solo algunos líderes contaban con ellas. Mi vida era viajar con suficiente dinero para costearme todo. Allá conocía a adultos de 18 años que podían registrarme en el hotel, ya que era el requisito legal. Así que el hotel dijo, claro, ven y regístrate, no es nada raro. Exactamente, así que eso pasaba mucho, y había diferentes familias que eran como sustitutas de diferentes maneras, y había diferentes exmiembros del colectivo con los que me ponía en contacto. Siempre era extraño para ellos. Me pregunto si alguno de ellos encontrará mi libro o historia, ya que cuando volaba alguien iba por mí al aeropuerto. Me quedé una noche con Glenn y su esposa. Durante la estancia preguntaron sobre la comunidad y así supe que conocían a Esteban Camp. Y luego al día siguiente me llevaban al hotel donde era el torneo de ajedrez, y me quedaba en el hotel el resto del tiempo, pero ese tipo de cosas pasaban seguido. Tuviste suerte de no ser abusado gravemente, aunque sí estuviste sin supervisión y fuiste abusado, pero entiendes a lo que me refiero. No fue así, no lo fui, y eso no es algo que... Yo sufrí otro tipo de abuso en el colectivo. No fui, diré, en cuanto a eso, no fui Dios. Eran así de fáciles, pudo pasar y nadie lo sabría. Hubo momentos aterradores, como cuando compartí lo parecido a Tom Hanks en Quisiera ser grande, empujando el tocador por miedo al ruido de la ciudad. Hubo momentos en los que estaba, ya sabes, muerto de miedo fuera de mí porque estaba, ya sabes, viajando. Ya sabes. Conté una historia sobre mi vuelo a Rhode Island y un incidente con un cuchillo en el autobús donde iba solo. Y pasaron algunas cosas que simplemente no querría que ninguno de mis hijos ni los hijos de nadie estuvieran en esa situación. Pero para mí, entonces, ¿qué pasó? Lo principal que hice además del ajedrez, después de estar oficialmente solo en el valle, fue nadar muchísimo. Me encantaba nadar. Nadar era literalmente mi cosa además del ajedrez. Aguantaba la respiración al máximo. Ahora veo que probablemente entraba y salía, como buceando al fondo y subiendo. Sin tratar bien la otitis del nadador, tomé un avión al día siguiente, sin nadie con quien hablarlo. Esto me sucedía en mi adolescencia, de los 13 a los 18 años, incluso al comenzar a salir con mi futura esposa. Y entonces, en retrospectiva, ahora sé que básicamente estaba permitiendo que una otitis del nadador severamente descuidada se convirtiera en una infección real. Eso llevó a tinnitus y pérdida temprana de audición antes de mi incidente grave. Pero terminó siendo el trauma que casi me deja sin audición y ahora tengo esto. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Esto es tan, hombre, hemos cubierto muchas de estas cosas. Perdón por cambiar de tema, es difícil evitarlo. No, en realidad está bien, para mí no hay problema. Tengo muchas notas sobre Igor. Está desnudo, borracho, tocando el piano y cantando. ¿Es tu personaje favorito de los próximos? ¿Tanta gente? Sí, él era todo un personaje. ¿Todavía tienes el juego de ajedrez que te dio? Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Sigue siendo valioso para mí y lo conservo. De hecho, estoy en lo que espero sea mi futuro estudio de podcast. Lo tengo.
La tabla estaba deformada, así que durante mucho tiempo Igor y yo solo teníamos un cartón ahí. Nunca he contado esta historia antes. Había un pedazo de cartón que estaba al final de la mesa, lo recuerdo. Cuando perdíamos, estábamos tan irritados, como si no pudiéramos simplemente conseguir otro papel y cartón. Teníamos el cartón perfecto. Lo doblabas, lo ponías debajo y ajustaba el peso en la tabla inestable. Así que eventualmente, ya sabes, cuando me convertí en adulto y tuve esta tabla, conseguí un cojín adecuado y pues he arreglado la tabla desde entonces. Pero es una metáfora, es una metáfora, es una metáfora. Vamos a mostrar eso en esto, en la escena 1, y luego al final de la temporada 1. Es curioso, justo ahora me proponen ideas para películas y series. Porque la gente ha dicho que el libro se lee como si fuera una película, y sí es así, así que me están proponiendo ciertas escenas. Y no lo digo solo para presumir. Es cierto, ha sido emocionante e interesante ver la perspectiva de la gente y cómo quieren unir todo. Me mostraron algunas escenas, como la primera de Danny con Igor. Probablemente habrá una escena del cartón. Me parece bien y tiene sentido para mí. Muchos se preguntan cómo ibas a la escuela si jugabas torneos de ajedrez, pero la respuesta es que no ibas. Simplemente no lo hacías. Había expectativas básicas en matemáticas, lectura, gramática e inglés, ¿verdad? Y entonces había una cosa en la comunidad que tenía una conexión constante con el inglés y las habilidades de escritura. Era porque siempre había presión sobre tu apariencia externa por varias razones. Podemos entenderlo. La correcta para crear la percepción de no solo ser bueno y estar bien, sino en realidad ser mejor y estar por encima de los demás, ¿verdad? Mi papá es abogado y Esteban Camp es graduado universitario. Creo que estudió psicología, lo que explica cómo entendió también la condición humana y lo que hizo. Ambos tenían sus propias expectativas intelectuales sobre mí, a pesar de la hipocresía de que básicamente yo jugaba ajedrez todo el día. A ellos solo les importaba que él quería que obtuviera mi head y pudiera decirlo. Terminé la prepa y al cumplir 16 años presenté mi head. Lo más importante para ellos era la gramática y el inglés, y ahora lo agradezco mucho. En el sentido de que, ya sabes, en la posición en la que estoy ahora, escribo muchos correos electrónicos todo el día y trato de expresarme lo más articuladamente posible. Pero ellos eran y de nuevo nosotros ya no usamos ese término en cuanto a la gramática. Ya sabes, un nazi de la gramática, eso ya no lo usamos, ya no es apropiado. No creo que eso se pueda decir ahora. ¿Qué deberías decir? No lo sé, así que lo digo aquí. Pero sí, ambos eran nazis de la gramática. Cada correo electrónico, cualquier trabajo que escribía, era meticulosamente destrozado con un bolígrafo rojo, lo cual, de nuevo, a pesar de todos los defectos y todo el abuso, es algo que veo y digo, wow. Para alguien que básicamente abandonó la preparatoria, sin educación, al que le dijeron que se enfocara en ser un prodigio del ajedrez y nada más. Puedo defenderme. En cuanto a un ensayo, en cuanto a, ya sabes, la palabra escrita que usamos para comunicarnos. Aunque ahora, supongo, los modelos de lenguaje lo harán por todos. Pero escribiste un libro, sí, así que a menos que no hayas escrito ese libro. Sí lo hice y tuve un colaborador cercano, lo cual fue increíble. Siempre explico la diferencia entre un editor, un colaborador y un escritor fantasma. No es que otro lo escriba y te pidan poner tu nombre. Este fue un proceso en el que, por ejemplo, tuvimos conversaciones que fueron transcritas. Ambos trabajamos en algo que editamos y escribimos juntos. Él me apoyó mucho. A veces, cuando tienes a una tercera persona, te dice, oye, ¿sabes? Lo que tiene sentido es que en realidad no deberías contar esa historia hasta que lleguemos a esto. La retroalimentación es valiosa, pero no equivale a que alguien escriba por ti. No es igual. Estoy de acuerdo. No escribiría un libro solo sin opiniones externas. Quiero que alguien me diga si algo va al final para más impacto o si debería insinuar algo al inicio. No sé de eso, así que tiene sentido para mí. Creo que eso muestra que la educación formal puede no ser necesaria. Yo dirijo Chesscom en parte, así que si todo lo que necesitabas para hacer eso era un GED, bueno, no. Es cierto, y es algo extraño porque creo, las personas curiosas con inteligencia básica pueden lograr mucho más de lo que creemos como sociedad. Déjalos creer, sí, porque si eres una persona motivada, curiosa, de inteligencia básica, motivada. La gente puede aprender cosas mucho más rápido que en 4 años, absolutamente pueden. Pueden aprender cosas rápido. Y mi esposa y yo hablamos de esto todo el tiempo, que la mitad del problema con la infraestructura de nuestra educación es así. Creamos ambientes monótonos y desmotivados y luego esperamos algo diferente, ¿verdad? Creo que es un caso de uso interesante verlo.
un desertor de preparatoria de una secta en Arizona que se enfocó en el ajedrez desde muy joven llegué al álgebra para hacer el GED, aunque ahora dudo poder hacerlo. Tuve que llegar a eso y lidiar con dos personas muy obstinadas, unos nazis de la gramática. Ayudarme a escribir y expresarme fue quizá mi educación formal más importante, gracias a ellos que estuvieron siempre apoyándome. Siempre fui un niño curioso, incluso con esas cosas que ahora entiendo. No solo me hizo bueno en el ajedrez, sino que yo era el tipo de niño que, por ejemplo, no quería hacer las matemáticas que me hacían hacer. Para tomar el GED solo quería estudiar ajedrez o leer Todos los hombres del rey. Siempre quería leer. Me encantaba, o sea, yo leía y ellos decían, oh, lee, ya sabes, lee, Atrapado sin salida, lee Trampa 22, lee Todos los hombres del rey. Como todo clásico de la literatura estadounidense, los devoraba y luego escribía ensayos sobre ellos, así que eso era lo único que hacía. Realmente no hablo mucho en el libro de lo que me hacían hacer, que en realidad disfrutaba hacer. Junto con el ajedrez, muchos estudiantes de preparatoria no han leído esos libros ni saben de qué tratan, probablemente yo tampoco. El ajedrez es un grupo raro, como dijiste. El ajedrez internacional básicamente era financiado por la Unión Soviética, para decir miren qué grandiosos somos, porque era uno de esos deportes o juegos, como quieras llamarlo. era una insignia para ellos. Sí, era uno. Como la gimnasia o el levantamiento de pesas, donde decían, pongamos todo aquí para mostrar que somos una superpotencia. Porque no somos buenos en, no sé, tecnología o lo que sea, aparte de la tecnología espacial. Pero el ajedrez es tan extraño, es como este juego intelectual lleno de genios por un lado, y luego hay como un culto. Y luego los mundiales son en Libia, con Gaddafi al mando. ¿Qué mundo tan extraño y ajeno es este? Realmente lo es. Y una de las cosas que acabas de mencionar rápidamente ha sido una dicotomía o un paralelo. Ya sea de manera sutil o no tan sutil, hacemos referencia a que podrías hablar del ajedrez, especialmente en cuanto a cómo la Unión Soviética lo abordaba, como algo muy similar al culto en el que crecí, ¿verdad? Fue esta inversión en la percepción del logro lo que en realidad llevó a logros muy reales en el ajedrez. Así que comenzó como esta idea de que necesitamos ser respetados intelectualmente como una superpotencia mundial en términos de nuestra inteligencia y pensamiento estratégico. Se convirtió en una verdadera insignia en cuanto a tener la mayoría de los campeones mundiales en la historia y más grandes maestros que cualquier otro país. Así que se volvió un poco una profecía autocumplida para, digamos, el culto que era la Unión Soviética, y luego, eventualmente, lleva a algo así como el elitismo de una manera extraña, donde tienes personas tratando de desertar y escapar del culto, pero también tienes personas dentro del culto que de alguna manera actúan como guardianes. La idea de que cualquiera puede jugar ajedrez fue lo que me hizo involucrarme poco a poco con chess.com, donde mi experiencia era diferente. Mi colaborador me ayudó mucho porque llegué aquí invitado por Hachette y tuve la suerte de recibir un cheque para contar mi vida, ya que decían que era fascinante. Tener a alguien que me diga, Dani, ¿no ves los paralelismos con tu vida? Ser criado en una secta y ser obligado a ser un campeón de ajedrez es literalmente como una acusación de lo que la Unión Soviética hizo antes de implosionar y desmoronarse, y el culto al ajedrez. Hay un paralelo con esa experiencia, pero tienes razón, también era muy extremo mucho antes de chess.com y la revolución digital aquí. Era así, o estabas en la cima, eras un líder de la secta, eras un gran maestro de los mejores, o te estabas muriendo de hambre. Pero aún así, igual de protectores y cerrados, no cualquiera puede llamarse ajedrecista así nada más. No puedes decirlo así porque los ajedrecistas somos la élite intelectual. O sea, ya sabes, quizá nos estemos muriendo de hambre, pero no te está permitido decirnos que nos estamos muriendo de hambre. Ese tipo de cosas. Sí, es muy interesante, tienes razón, es casi como un culto, sacan a los niños jóvenes. Entrénalos para que puedas aparentar ser una potencia, aunque las paredes se estén desmoronando a tu alrededor. ¿Por qué crees que el ajedrez es una de las primeras cosas que programamos en las computadoras o en la inteligencia artificial para que compitan contra los humanos? Esa es una excelente pregunta. Me están haciendo esa pregunta cada vez más ahora. Como puedes imaginar, el mundo avanza hacia la inteligencia artificial. Desde la primera computadora que jugó ajedrez con Alan Turing y luego el MIT, todo ha evolucionado. Cuando AlphaZero y el equipo de DeepMind y Google tuvieron su verdadero avance, fue gracias a este proyecto que lanzaron. AlphaZero aprendió solo a jugar ajedrez, ¿cierto? Ese fue el primer gran momento de aprendizaje automático.
Los términos aprendizaje automático e inteligencia artificial se han usado por más tiempo del apropiado, pero eso marcó un verdadero avance y autorrealización, de una manera que podría ser muy aterradora dependiendo de cómo la gente piense sobre hacia dónde vamos, pero independientemente de eso, el ajedrez siempre ha estado ligado a estos grandes avances en la tecnología. Digo eso para validar tu pregunta, pero no estoy seguro. Solo tengo mis opiniones, que es como, por un lado, es un juego más fácil de programar de lo que la gente piensa, porque a diferencia de juegos como el póker o juegos con dados, sobre todo si consideras que las primeras computadoras solo manejaban información y cálculo de probabilidades, el ajedrez es un juego de información completa. Son 64 casillas blancas y negras, las piezas se mueven exactamente de la misma manera. No hay dados que den superpoderes raros que tengas que calcular, no hay un mapa que cambie como la niebla de guerra, como en un videojuego. Ni siquiera es como el póker, donde evalúas riesgos sin controlar las variables. Así que creo que parte de la respuesta es que el ajedrez era como un juego perfecto, decir, bueno, veamos qué puede hacer cuando le damos todas las reglas y lo definimos. Y el otro lado, como ese yin y yang lo es. Es un juego de información definida que aún no se ha resuelto. Hay muchos juegos de información definida que, ya sabes, los humanos dan por sentado. Que las damas han sido resueltas desde siempre, porque incluso pensamos que el ajedrez y las damas son lo mismo. Y no lo digo solo como el tipo del ajedrez, las damas no están al nivel del ajedrez, ¿verdad? Es literalmente así. En ajedrez hay más posiciones posibles que átomos en el universo. Creo que hay 140.000 posiciones posibles en las damas. Solo piénsalo. Como humanos todavía podemos disfrutarlo, pero el juego es simple y ha sido resuelto desde siempre. Entonces, si quitas los juegos con variables incontrolables para la computación y te concentras en juegos simples como el ajedrez y el Go, AlphaGo fue en el proyecto posterior a AlphaZero. Para DeepMind, estos son los dos ejemplos más reconocidos y probablemente los más poderosos de complejidad extrema. No está resuelto, pero la información es completa. En teoría, podrías darle esta tarea a una computadora y ver qué hace. Y creo que, de nuevo, estoy tratando de mejorar en responder esa pregunta porque cada vez me la hacen más, como alguien que, y en el ajedrez también hemos tenido todo este mundo secreto de trampas que la gente no conoce. Hemos estado lidiando con esto, donde hemos estado aprovechando la IA, diría yo, mucho antes de que fuera atractivo y popular aprovechar la IA, porque enfrentábamos una crisis existencial con las computadoras, tema del que hablaremos. Esta pregunta me la hacen cada vez más. No sé cómo llegamos aquí, pero el dilema del huevo o la gallina es ese. El ajedrez siempre ha estado ligado a los avances tecnológicos. Sí, es una respuesta válida. Además, parece ser un árbitro comprensible de la inteligencia. Por ejemplo, sé que no soy bueno en ajedrez, pero sé que Garry Kasparov es bueno en ajedrez, así que si Deep Blue puede vencer a Garry Kasparov, eso es bastante impresionante. Sí, no tengo que entender ajedrez para saber que el Go es más complicado, pero no entiendo el Go. La mayoría tampoco lo entiende. Así que ese es un muy buen punto, creo. Creo que nunca lo había pensado y voy a agregar eso a mi repertorio de respuestas para esto, porque creo que, además del discurso que di, creo que la última respuesta es lo que acabas de decir. El ajedrez es conocido incluso por quienes no saben jugar. Lo reconocen al ver piezas como el rey y la reina. Existe un atractivo sexual en lo romántico de este juego medieval, símbolo de inteligencia. Observa las pinturas y el último comercial de Mercedes-Benz. Hay una razón por la que están jugando ajedrez, porque lo que estás diciendo sin decirlo es que soy inteligente. Ahora soy sofisticado. Inteligente y sofisticado es el nuevo sexy. Quiero que admiren mi forma de pensar. Dicen que allá afuera es un ajedrez entre entrenadores, no damas, ¿cierto? Así es. Lo que mencionas es la última parte. En cuanto a la imagen, todos saben qué pasó con las acciones de IBM al vencer a Garry Kasparov. Se ha insinuado colusión y corrupción por lo ocurrido, que es su teoría de conspiración. Oh, sí, no, sobre las acciones de IBM. Y literalmente podrías decir que eso los catapultó a convertirse por mucho tiempo y ahora estamos tratando con empresas tecnológicas mucho más grandes. Pero, o sea, es una lección de historia. Mira lo que pasó con las acciones de IBM. Tras vencer a Garry Kasparov en los 90, la empresa cambió para siempre. ¿Qué ocurrió con las acciones de Google tras vencer al maestro de Go? Las acciones de Google han sido tan inestables por tanto tiempo que no tengo la información exacta de lo que ocurrió, pero sé que DeepMind
Es curioso porque ahora, con OpenAI, podrías decir que el hecho de que se adelantaron a las cosas de alguna manera despertaron a un gigante dormido. Creo que DeepMind y la compra que hizo Google para sumar a Demis Hassabis, fundador de DeepMind y ajedrecista, creo que al integrarse a ese equipo ellos fueron los primeros en llegar aquí realmente. AlphaZero y AlphaGo marcaron logros increíbles en aprendizaje automático, pero después pareciera que se estancaron un poco. Creo que ahora no sé hacia dónde irá esto con OpenAI contra Google Gemini. No sé qué pasó con las acciones, yo solo que fueron muy deliberados con Demis Hassabis y su equipo. Estoy seguro de que me emociona. Hago muchos programas sobre IA. La gente ya se está cansando, pero no me importa. Meta tiene una IA poco conocida porque es Facebook y la gente no la quiere usar. No es tan buena en este momento como Gemini, o ChatGPT, o de muchas, quizá DeepSeek o algo así, aunque no sé, siempre me pregunto si DeepSeek es solo una API para ChatGPT y no lo dicen, ni siquiera sé. Esa en realidad es una clase fascinante. Tengo miedo, es gracioso. Voy a usar DeepSeek, que es una china para quienes no lo sepan, y voy a poner una pregunta ahí. Y será una pregunta muy atrevida, y me va a escribir una respuesta larguísima. Cuando la responde, me emociono porque va a contestar algo que normalmente tendrías que hacer jailbreak para obtener, y luego desaparece y dice, lo siento, no puedo responder eso, y yo me quedo como, Y dices, casi me paso. ya habías respondido y luego borraste. Si solo grabas pantalla, puedes hacer que responda algo ilegal. Y luego solo dice, no, ¿por qué no revisa antes de decir que está fuera de la política? Es gracioso, se parece a los primeros días, como en China. No debemos preocuparnos por la responsabilidad, solo por la prohibición, ¿no? Parece que no les importa. Puedes escribir como, bueno, probablemente, ¿sabes qué? Mejor lo dejo ahí. No quiero animar a la gente a que haga mal uso de esto. El ajedrez creció mucho en la pandemia. Gambito de Dama salió en Netflix y Chess.com aumentó muchísimo. ¿Dónde empezaste antes de la pandemia y cómo creció? El hockey tuvo un crecimiento exponencial, como un palo de hockey. Sí, bueno, sí, no volveré a hablar de cosas de culto a menos que tú me lleves por ahí, pero rápidamente haré un resumen demasiado largo. No leí mi libro para decir que ahora, en mis veintitantos, apenas mantengo mi matrimonio y supero problemas de sustancias en un culto que se desmorona. Estoy en el torneo East Bay International 2008 en el área de la Bahía. Entraron dos compolos de Chess.com. Ellos serían mis futuros cofundadores, Eric y Jay. Intentaba competir en mi vida mientras el colectivo se desmoronaba. También trataba de salvar mi matrimonio y tuve a mi primer hijo a los 19 años. Todo era muy loco para mí, pero ahora soy 2220 y acabo de cumplir 23 en octubre. Sí, 2008, y entonces estoy con ellos en este evento. Y ellos lo describirían como que yo me veía muy desesperado y muy sudoroso y no tenían idea de lo desesperado y sudoroso que realmente estaba. Si leen el libro, entenderán por qué el capítulo 13 se titula ¿Por qué Danny Rench es tan imbécil? En esa etapa de mi vida, yo era así. Estaba tratando de ser muy honesto sobre lo roto que estaba como persona y lo desesperado que me sentía, pero esa era en realidad una frase real que Eric le dijo a Jay después de conocerme. Dijo algo como, ¿por qué este tipo de las citas es tan imbécil ahora? Recuerda que Eric era mormón en ese entonces, ¿verdad? Ya no es mormón, así que para él decir groserías era algo importante. Debía haber parecido muy rudo, así que eso solo te muestra lo que estaba pasando. Pero para adelantar un poco quiero decir, nosotros trabajamos muy duro juntos. Esa visión compartida que teníamos Eric, Jay y yo era que nuestras diferentes experiencias, yo, un culto roto, viendo lo que Chess le había hecho a Igor, viendo la falta de oportunidades y la verdadera cultura de culto de todo o nada que existía, y habiendo sido, de alguna manera, no logré los niveles espirituales que esperaba y sentí que me faltaba algo que me motivara. Si no me convertía en campeón mundial, era no solo un don nadie espiritual por mi crianza en el culto y en lo colectivo, era un don nadie. Así que vi lo roto que estaba ese ecosistema. Eric y Jay se sintieron excluidos del mundo del ajedrez, como si no ser tan buenos como Danny Rench significara no ser grandes maestros internacionales. Entonces, básicamente, me tratan como basura, básicamente por esta comunidad, o al menos esas son las formas extremas de decirlo. No existía un espacio para quienes aprenden o aman el ajedrez, ni para quienes querían participar sin ser juzgados por no ser grandes maestros. ¿No desean que disfrutemos el juego? Y los que no fueron campeones mundiales tienen que buscar un trabajo real o volverse vagabundos como Igor y viajar por el mundo.
Entonces, ¿dónde está mi oportunidad de ser recompensado por el hecho de que sé más sobre este juego que la mayoría? He olvidado más sobre este juego de lo que la mayoría de la gente ha aprendido. Para usar esa frase, ¿verdad? Hacer podcast no es un trabajo, no puedes vivir de eso, solo es un pasatiempo. La gente dice, tienes un podcast o algo así. ¿Qué haces en tu sótano, desnudo en un puff, comiendo chitos y en un podcast? Siento que en realidad Sí, no exactamente. Los dos llegamos por ese camino. Hemos bromeado que la pandemia fue un éxito accidental 15 años después. En 2008, el sitio llevaba poco tiempo desde su lanzamiento en 2007. Ellos fueron los primeros y yo me uní pronto al equipo. Eso, ya sabes, lo que haríamos durante los siguientes 13 años, supongo que hasta 2020, y habíamos hecho muchas cosas bien, viéndolo en retrospectiva, lo habíamos hecho. Habíamos invertido mucho en esta idea de que no era cuestión de abundancia o escasez, ya sabes. Creamos formas para que entrenadores hicieran videos, artículos y lecciones, construyendo una economía de creadores antes de que Twitch y YouTube crecieran. Antes de que existiera la palabra creador, era esto, ¿sabes? E incluso antes de que existiera el término influencer, de alguna manera construimos una red sostenible de influencers de ajedrez. Y lo que hicimos fue que nosotros ofrecimos gestionar sus redes sociales a cambio de que jugaran en Chess.com en nuestro sitio. Entiendo, en retrospectiva, fue inteligente asociarlos como editores, ya que no somos Riot ni Epic. Chess.com se volvió el editor del ajedrez para un juego que no era nuestro. Luego, con la pandemia y la serie Gambito de Dama, todo cambió. En cualquier lugar donde veías ajedrez, ya fuera en Facebook, YouTube, Twitch o donde fuera, Chess.com se volvió sinónimo de eso. Y ahora, en retrospectiva, 5 años después, tras la pandemia, mientras grabamos esto, la gente dice, oh, claro que iban a ganar porque el dominio es tan fuerte, pero la gente no entiende. Había muchas otras plataformas para jugar. ¿Pudiste haber elegido playchess.com? Había muchas más. Exacto, la gente no lo valora. El poder de un dominio era fuerte, pero invertir a su alrededor es clave, incluso hoy. Muchos piensan que Chess.com es el único lugar para jugar ajedrez, aunque existen al menos 50 sitios gratis. Esto se debió a cómo formamos la percepción de Chess.com antes del auge, como si la hubiéramos creado. Construimos una aldea realmente genial en una isla, y era como si todos estuvieran felices. Pero no sabíamos eso. Un montón de barcos de carnaval iban a llegar y cuando llegaron dijeron, sí, la verdad es que aquí está muy padre y pueden pasar el rato con nosotros, pero... Así que no teníamos control sobre la llegada de los barcos de carnaval. La pandemia global como que se combinó con eso junto con un programa de Netflix, Pero cuando lo hicieron, como que en retrospectiva habíamos hecho muchas cosas bien y ese fue el momento en que, ya sabes, de todo el crecimiento que ocurrió en ese tiempo, ¿sabes? Capturamos el 99% del ajedrez mundial en crecimiento. Me sorprende que no hayan tenido caídas y esas cosas, o... Oh, sí tuvieron. Oh, sí tuvieron. Está bien. Oh, sí fue. Fue una locura. Mantener, ya sabes, las luces proverbiales encendidas en ese momento fue, creo que hago una broma con una metáfora, y no sé si la escribí en el libro o algo así. Recuerdo que estábamos sentados en la mesa compartida y bromeábamos que era como el halcón milenario. Como ya sabes, te estás estrellando, no hay duda de que te estás estrellando, solo esperas que sea lo más suave posible, y hubo momentos en los que, literalmente, un país se cerraba. Veías el pico en el servidor hasta que el interruptor GFI se disparaba. India, boom. Alemania, boom, etc. Así que solo estábamos escalando tan rápido como podíamos para mantenernos al día, y así fue. Fue una locura. Tus facturas debieron ser altísimas. Fue una locura, de verdad lo fue. Necesitamos $1 millón, básicamente para electricidad y servidores. Literalmente por capacidad de servidores, me da ansiedad recordarlo, fue una locura. Tuvimos suerte de que funcionara. Pero también al mismo tiempo, sabes, financieramente las cosas cambiaron muy rápido también. Las ventajas del pánico por la llegada de los barcos de Carnival también trajeron a mucha gente dispuesta a gastar, y así pasó esto. Sabes, solo diré que nos tomó más de 10 años, nos tomó 13 años conseguir 100,000 suscriptores de pago y en 8 meses ya teníamos 1 millón. Fue una locura, esa trayectoria de la noche a la mañana. Dijiste que en el pico tuvimos 400,000 nuevos miembros diarios. En el punto más alto. Lo cual es como yo. Incluso tener 400,000 visitas web en una sola página haría que casi cualquier cosa colapsara. Mucho menos registros, sí. Mucho menos registros. Y como no sé si la gente tiene que pagar, probablemente hay un nivel gratuito. Eso era gratis, nivel gratuito, sí, Pero santo cielo. O sea, una vez que estás haciendo procesamiento de pagos, o sea, si empiezas a procesar 1,000 o 10,000 transacciones más de tarjetas de crédito por día,
Requieres aseguradores con miles de millones porque el riesgo es altísimo. En ese momento se volvió una locura. Sí, no estábamos listos. Y esa es la verdad, no estábamos listos. Tuvimos la suerte de sobrevivir, sí, estábamos listos para aprovechar el crecimiento. Como mencioné, usamos una estrategia de embajadores e influencers accidentales para captar el crecimiento, pero no estábamos preparados para manejarlo. Y así que, ya sabes, tomó, yo diría, incluso hasta este año. Quiero decir, todavía estamos, ya sabes, ahora tenemos, ya sabes, socios, nuestros socios de Capital de Crecimiento y General Atlantic, y trabajar con ellos ha sido genial, ya que el éxito atrajo a muchos interesados en invertir en nuestro juego. Ha sido genial tratar con ellos. Aunque bromeamos sobre los fondos de capital privado, sí nos gusta General Atlantic. Incluso con ellos, las cosas, desde que llegaron a finales de 2022, les dijimos que aún no éramos un negocio real. Tienen que ser pacientes con nosotros porque estos son varios eventos cisne negro que ocurrieron en un mismo periodo, en un momento en el que simplemente no estábamos listos para escalar ante esta pandemia, exactamente, así que todavía estábamos invirtiendo. Y luego la tercera cosa que pasó fue que yo ahora lo llamo el auge del contenido de formato corto, porque la tercera cosa que realmente se combinó y diría que mantuvo nuestro crecimiento en marcha. No conseguimos 400,000 nuevos miembros al día, pero incluso hoy estamos obteniendo más de 100,000 nuevos miembros al día, de verdad, incluso hoy. Y una gran parte de eso fue porque lo que hicimos al cambiar la estrategia de transmisiones en vivo de YouTube y Twitch fue realmente empoderar a nuestros creadores para que apostaran fuertemente por el formato corto que era TikTok e Instagram, especialmente antes de que YouTube realmente comenzara a impulsar sus shorts. Con nuestros creadores teníamos una relación excelente y simbiótica. Ellos apoyaban la parte superior del embudo y nosotros les dábamos un producto increíble para ofrecer. Reciben el pago directo de su comunidad suscriptora. Era una gran relación. Pero en cierto modo dudaban en subirse al formato corto porque el formato corto no pagaba tan bien como el formato largo desde el punto de vista de los ingresos publicitarios. ¿Verdad? Sigue siendo así, sí, pero una gran parte de lo que les estábamos diciendo era como, miren, la evolución de cómo la gente va a consumir contenido está a punto de cambiar fundamentalmente, y podemos hablar como papá con hijos de si eso es bueno para el mundo. Pero yo recuerdo literalmente hacer una metáfora donde decía, toma un teléfono, no lo sostienes así, lo sostienes así. Sí, yo decía, deslizas así, esto va a cambiar y debes estar atento. Para el ajedrez se volvió enorme porque es difícil de ver y largo, algo intelectual. Si lo pones en un video de 5 segundos donde alguien pierde su torre y grita, la gente en realidad se involucró más con la parte del juego, que es como es divertida, tonta y llena de memes, y ya no tengo que ser un gran maestro. Puedo equivocarme y está bien porque Gotham Chess, Hikaru y Magnus también lo hacen. Nos enfocamos en resumir el juego y crear un video con lo más destacado de una partida de 7 horas. Si tuviera que darnos un último mérito, sería ese. Sí, exactamente. Tomamos una partida de 7 horas y te la damos en 7 segundos. Y bueno, ese clip obtiene, ya sabes, 600 millones de vistas, aunque esas vistas no sean de la mejor calidad. Eso de inmediato se convierte en un suscriptor de pago. Fundamentalmente estamos aumentando la conciencia sobre el juego y creo que eso nos ha mantenido en la cima. Si muestras... Así hemos logrado mantenernos en esa locura. Pasaste de ojalá no fracasemos a somos una empresa tecnológica de 1,000 millones. ¿Realmente lo son? Probablemente sí, con 100. Lo diré con humildad porque he aprendido, porque mucho de lo que omitimos es que nunca recaudamos dinero. Somos autofinanciados y pertenecemos a la pequeña categoría de unicornios autofinanciados. Ahora que lo logramos, es increíble ya que no era nuestra meta inicial. Éramos nosotros, sobre todo Eric, el verdadero líder y número 1. Se burlaron de él en las salas de inversionistas y le decían que el ajedrez no valía la pena. El consejo era, trabaja en Palantir o Facebook. Prefiero ser multimillonario, ¿no? Y Eric, claro, hay algo de eso ahora, pero sí, General Atlantic llegó después. Ahora sí tenemos socios de capital privado basados en aquellos que, ya sabes, algunas personas retiraron algo de dinero. Tuvimos la suerte de que el éxito llegó antes de cualquier cambio importante en la tabla de capitalización, cuando solo éramos pocos. Bien por ustedes, eso es increíble. Yo tenía la impresión de que, como la mayoría de las empresas tecnológicas, ustedes poseían, ya sabes, un porcentaje de un solo dígito o algo así, porque requerían invertir $20 millones en servidores. No, sabemos que somos muy afortunados y no voy a entrar en eso. No, sí, hemos tenido mucha suerte. Nunca te preguntaría eso, solo lo supongo porque la gente llega y dice, felicidades por dirigir una gran empresa, y luego se van. Y ellos, o dicen, oh, soy un esclavo del capital privado. Arriba los señores porque salimos demasiado temprano y ahora nos poseen. Tengo muchos.
Somos un dolor de cabeza porque controlamos nuestro destino, a diferencia de ellos. Estamos en una situación saludable y hay buen equilibrio. Amigo, no puedo. Muchos amigos míos fundaron empresas tecnológicas y cuando les pregunto cómo van, solo dicen que quieren salir y que esto termine. Porque tienen llamadas con inversionistas y están mordiéndose las uñas porque tienen que hacerlo. Tienen que rendir cuentas a personas a las que no les importa si tienen éxito financieramente. No necesariamente, solo quieren su retorno. Quieren vender la empresa aunque sea demasiado pronto o quieren dividir la empresa en partes. Hay todo tipo de cosas. Es horrible y sabiendo lo que sé al respecto ahora, incluso de nuevo diciendo esto, en realidad sí nos gusta General Atlantic. No lo digo solo porque ustedes estén escuchando. Han sido muy útiles para ayudarnos a madurar. Pero incluso solo tener una probada de lo que es este mundo es muy frustrante cuando la cosa que construiste, que es como tu bebé, para mí es como mi quinto hijo. Ahora, tus usuarios son el producto para tus socios, no lo que creaste para ellos. Quiero hablar sobre las trampas porque creo que esta es probablemente una de las partes más interesantes de esto. Lo sé, es la pesadilla de tu existencia, pero es una de las partes más interesantes. Quizá no sea el tema favorito de los ajedrecistas, pero quiero hablar de cómo funcionan las trampas. Revisé mi teléfono mientras leía tu libro y noté que algunas apps también sirven en mi reloj. Por lo que sé, eso podría vencer a cualquier gran maestro, incluso a Magnus Carlsen. Sí. Entonces, ¿cómo controlan eso? ¿No tienen 1 millón de partidas al mismo tiempo en chess.com? Tenemos 25 millones de partidas diarias, lo cual alguien corrió. Solo lo menciono porque preguntaste un número divertido. Creo que terminan como 623 partidas por segundo. Alguien lo mencionó y era algo loco. Ese fue un número reciente. Al final del año hacemos nuestro resumen, así que nos preparamos. Aquí está el resumen de Chess.com como comunidad. Jugaron varios miles de millones de partidas, lo que sea. Así que sí, es literalmente una locura y las trampas han sido un gran retroceso. Tienes razón, tu teléfono puede vencer a Magnus Carlsen y hay apps para reloj, pero esto ocurre desde hace más de 10 años. Este ha sido un problema al que nos hemos enfrentado, donde nos vimos empujados a una situación alrededor de 2010 donde ni siquiera era solo eso. No podíamos detener las trampas, ni siquiera podíamos detectar cómo la gente hacía trampa, porque había demasiadas formas de hacerlo. Bueno, en torneos está bien pedir que no tengan teléfono, pero en casa tienes más libertad. No hay oportunidad. No podemos detenerlo ni controlar el arma homicida. Falta mejor metáfora. Pero una de las cosas que nos forzó a actuar que al final se ha convertido en una gran fortaleza, hice esta broma. Y ahora, con todos y hasta sus primos obsesionados con la IA y la tecnología, no lo digo solo para sonar interesante, realmente lo digo en serio, he hecho 2 bromas recientemente. Chess.com tenía una misión antes de que eso fuera lo popular. Los corporativos decían que teníamos misión, pero no había dinero y nos sacaban riendo de las salas de inversionistas. Y además usábamos IA y creábamos modelos para enfrentar la crisis del fraude, antes de que muchos pensaran que debíamos hacerlo. Así que la manera en que abordamos esto fue invirtiendo cuando realmente no teníamos mucho dinero. Contratamos a un ingeniero caro con salario de 6 cifras y nos enfocamos en un servidor. Su trabajo era analizar los juegos, procesar datos, encontrar patrones y ayudarnos a crear el algoritmo. A la gente no le gusta eso. Éramos el algoritmo que nos iba a ayudar a controlar esta situación y al final lo logramos. Y sin entrar en la especie de fórmula secreta patentada que no puedo explicar, lo que sí puedo decir es que hacemos 2 cosas principales. Una es cuando alguien está haciendo trampa, o mejor dicho, cuando alguien juega limpiamente, tiene una cierta cantidad de mejores jugadas naturales que realiza, donde está jugando la mejor jugada según el motor. Si alguien hace una mejor jugada según el motor, no significa que haga trampa, solo es una jugada y también cometen errores. Son estadísticas de modelos de clúster. Cuando ves la distribución de eso, puedes ver un arco natural en la forma de jugar de alguien. Todos lo tienen, incluso yo y Magnus Carlsen, así que al analizar todas sus partidas vemos su arco. ¿Ves el engaño actual en el mundo? Él es el mejor jugador del mundo, sí, y es quien estuvo involucrado en el mayor escándalo de trampas que ocurrió y que, de alguna manera, abrió y cerró mi libro con él. Magnus tiene una trayectoria diferente a la mía, más pronunciada porque su punto máximo es en otro momento, más redondeado, pero sigue siendo natural verlo así, ¿no? Lo que pasa cuando alguien hace trampa no es solo que hace más jugadas buenas, también comete menos jugadas malas.
Y así, una de las formas en que construimos este modelo nos permitió básicamente decir que el ADN de esa persona no es el mismo que el ADN de la otra persona. Y son la misma persona que era diferente de esta persona. Esos 9 juegos fueron jugados por una máquina o ser humano diferente a esa máquina o ser humano. Y como les he dicho a las personas, el COI no se puso al tanto del dopaje sanguíneo, hasta que empiezas a hacer pruebas adecuadas a las personas en términos de lo que crees que son capaces de hacer, no cuando están haciendo trampas, sino cuando están limpios. Debes hacer pruebas rigurosas para conocer el conteo de glóbulos blancos, niveles de testosterona y asegurar que estén limpios para tener una buena línea base. Y así, lo que se convirtió en nuestro mayor, miedo, se volvió nuestra mayor fortaleza, porque pudimos usar nuestros datos, ¿verdad? Y en cierto modo, la inteligencia artificial, el modelo que construimos para ayudarnos a usar la IA para estar por encima de la IA. Así que una gran parte de lo que hicimos, creo, de nuevo, obviamente soy un profano, mi trabajo es explicar esto de una manera que la gente pueda entender. Entiendo las matemáticas y he estado metido en los detalles de nuestra detección de trampas durante mucho tiempo, pero a propósito, por un lado, estoy evitando revelar nuestra fórmula secreta, así que cualquiera que escuche esto y sea un verdadero matemático lo va a notar. Él está tocando algunos temas que son un poco más complicados. Es más complicado que eso y lo estoy describiendo de una manera que tenga sentido. Nos dedicamos al análisis de la escena del crimen, no a prevenir asesinatos, sino a determinar si alguien lo cometió. Komodo y Stockfish son computadoras, igual que un cuchillo o pistola son herramientas. Podemos analizar qué tan bueno es alguien cuando creemos que está limpio, e incluso lo que los humanos logran en ese estado. Es mucho más fácil profundizar en dónde está ocurriendo juego sucio, ya veo. Así que así es como puedes distinguir a un tramposo de un jugador de ajedrez realmente bueno, porque eso sería así. Cuando leí el libro pensé, Dios, ¿cómo sabes si alguien no es simplemente muy bueno? Y la respuesta es que incluso si eres el mejor del mundo, todavía haces algo que es como, si fueras una computadora, habrías recomendado esta otra jugada, más como un tipo de trampa a largo plazo. No te equivoques, si los mejores jugadores hacen trampa, es difícil atraparlos. Sin embargo, logramos cerrar casos y obtener confesiones de varios del top 100. Así que ahora tenemos como un historial, y de alguna manera mientras mejor te vuelves en esto, como que te vuelves un poco mejor en ello. Pero también es una locura que los jugadores del top 100 lo hagan. Muchos de ellos también hacen trampa de vez en cuando, como... ¿Por qué? Bueno, muchos de ellos han hecho trampa, o los que han hecho trampa. No, muchos de los jugadores del top 100 no han hecho trampa. De los que sí han hecho trampa, los que lo han hecho son... Esto será gracioso porque seguro vuelve al culto y a cómo justifico en mi mente a quienes me lastimaron. La gente se sorprendía de lo bien que hacíamos trampa. Al atrapar a los tramposos casi sentía que no era su culpa ser descubiertos. Como que ellos simplemente no se daban cuenta de que éramos capaces de sacar información cuando decían, literalmente solo consulté la computadora 1 o 2 veces en el juego, y cómo pudieron ustedes hacer eso, ¿verdad? Y lo que digo es que hemos llegado a un punto ahora donde a pesar de los grandes escándalos de trampas, la verdad es que la mayoría de esto está bajo control y las personas que tienen más motivación para hacer trampa. Con el alza de precios, la economía de la vanidad existe. Ahora los creadores tienen más motivos para hacer trampa en el ajedrez. Ellos son quienes más conocen los secretos del juego. Eso no se decía, pero todos saben de los mejores 100 jugadores vetados por hacer trampa. Nadie habla de Bruno, ¿verdad? Ellos con el tiempo se volvieron los más informados, pero por mucho tiempo perdimos la batalla de relaciones públicas. Siempre les decía, muchachos, perderemos esta batalla para ganar la guerra. No hay que volvernos locos aquí. Vamos a asegurarnos de que cuando cerremos a alguien, estemos listos para ir a la corte, porque no vamos a actuar bajo la idea de que tal vez alguien sea inocente. Vamos a estar tan seguros de nosotros mismos que aunque la gente piense que se están saliendo con la suya haciendo trampa, con el tiempo, el boca a boca se va a correr. Eventualmente la gente va a entender que no se están saliendo con la suya haciendo trampa. Vas a ganar la guerra aunque pierdas algunas batallas de relaciones públicas. Así es, y hombre, tiene sentido que monitores a las personas cuando están, entre comillas, limpias. Porque si un gran maestro obtiene o lo que sea de alto nivel, obtiene como un 1% de ventaja, eso es realmente todo lo que necesitas para dominar otras cosas. No es como si fuera obvio. Si entro a chess.com y juego mis primeras partidas, parece que no sé jugar. Y luego pasa todo el tiempo. Empiezo a ganar y personas con 20 años de experiencia notan que algo pasa porque nadie es tan inteligente. Pero sí, si ya eres como un cinturón negro y solo obtienes una ventaja del 1% y hay un incentivo para obtener esa ventaja. Porque tal vez me patrocine alguna empresa y gane dinero en redes sociales, gane 5,000 al mes en redes sociales, duplicando potencialmente mis ingresos.
Está bien, pero debes tener razón casi siempre si acusas a un profesional de hacer trampa. Sí, no, y es raro, porque hemos aprendido que si le dices a alguien que tienes razón todo el tiempo, en realidad confían menos en ti que si les dices que tienes razón, como el 98.6% del tiempo. Es solo un experimento humano divertido, te va a gustar. De hecho, hay estudios sobre esto si siempre tienes razón. La gente asume que pasa algo malo como acusaciones de mafia porque no lo pueden aceptar fácilmente. Me gusta decir que solo actuaremos cuando estemos listos para ir a la corte. Y nadie que trabaje en el campo de la estadística opera fuera de la posibilidad de una anomalía. Las anomalías suceden. Lo que quiero decir es que si en la corte alguien dice que levantó ese refrigerador con una mano, le pediríamos que lo haga de nuevo. Es como, bueno, no puedes probar que no lo hice y no lo voy a hacer de nuevo. No puedes probar un negativo, ¿verdad? Pero que alguien pueda hacer eso sería tan anómalo que, más allá de toda duda razonable, en el tribunal de la opinión pública. Especialmente si no pueden jugar como una máquina otra vez al mismo nivel, como estamos ganando eso, estamos ganando ese argumento. Sí, Esto me recuerda algo gracioso. Tomé el GRE, que es como el SAT, pero para posgrado. Y estaba la sección de matemáticas, no soy bueno en matemáticas, y pues hay una sección de matemáticas. Y mi estrategia fue, al diablo, no estoy tomando esto por la parte de matemáticas, solo voy a hacer lo mejor que pueda. Me hacía preguntas de todo tipo, y se dificultaba si respondía bien o era más fácil si fallaba. Solo adivinaré lo que no sepa, porque no tiene sentido intentar resolver todo, como ecuaciones geométricas no euclidianas. ¿Cómo lo haría? Empecé a adivinar las respuestas y al final no sabes tu resultado. Unas 6 semanas después recibí una carta del MIT invitándome a otra prueba, ya que podría ser candidato a una beca en su programa de matemáticas. Y yo estaba como si no, literalmente solo adiviné en todo. Sobre anomalías decían, wow, mira a este genio de las matemáticas que debemos tener en el MIT. Les decía, chicos, buscan en el lugar equivocado, ni siquiera están en la calle correcta, ese árbol no existe. Sí, este bosque está fuera de mi alcance. Yo solo veía las parábolas y pensaba, ok, elijo la que está al revés o la menos visible. O sea, era así, y por eso me encantaría ver mis resultados de los exámenes que convencieron al MIT de que yo era potencialmente material para beca. Como dices, ellos pidieron otra prueba para asegurarse de que no adiviné en el GRE, aunque sí lo hice. No, claro, no lo hice. es interesante porque lo que mencionas también explica por qué actuamos de forma conservadora. Debemos tener varias estrategias, por eso buscamos tener el ADN de... Tratamos de tener suficientes partidas de alguien fuera del momento o del torneo donde pensamos que estaban haciendo trampa, porque eso nos pone en una situación donde la anomalía es mucho menos probable, ¿verdad? Lo que hiciste una vez, en teoría, no se repite, ¿verdad? Sí, yo nunca podría hacerlo. Pero si estuviéramos actuando y dándote una beca, o castigando a alguien por hacer trampa en algo de una sola vez, como que esa no es una manera responsable de hacerlo, ¿verdad? Nuestra infraestructura para esto incluye 30 empleados asalariados en el Departamento de Detección de Trampas. Vaya, wow, desde, ya sabes, literalmente científicos de investigación que en realidad son ingenieros haciendo matemáticas súper complejas. Incluso quienes están en el mundo intermedio, como suelo decir, entre el departamento de investigación. Y luego está la parte de ejecución de datos, que es donde estamos construyendo la máquina, el algoritmo para hacerlo. Y luego hay un departamento que literalmente les llamamos detectives, son analistas. Su trabajo es enviar juegos y buscar anomalías todo el día. Ellos supervisan los torneos y monitorean los juegos todo el día para detectar irregularidades. Y son brillantes, son muy buenos en lo que hacen, y eso es literalmente lo que se necesita para hacer esto, ¿verdad? Así que supongo que lo que estoy diciendo es que tienes que hacer estadísticas de manera responsable, porque si mides demasiado rápido, Si no mides la posibilidad de estar equivocado, no actúas éticamente. No basta con creer que tienes razón, como he dicho antes. Si acerco mi mano mucho a tu cámara, no sabrías qué es. Podrías pensar que es el trasero de un bebé o una hamburguesa. Es como el pecho de alguien o algo así, y luego, cuando se aleja la imagen, empiezas a ver, tienes que tener ambas perspectivas. Si estás demasiado cerca de algo, tampoco lo ves claramente, puedes pensar que es algo que no es. Entonces conviene cierto enfoque antes de perder detalles, entiendo. Nuestro objetivo es alcanzar la señal de claridad rápidamente y con poca información es la mejor manera de... Básicamente solo detectarlo de manera retroactiva, ¿verdad? Y luego decir, oye, estos últimos 5 juegos estuvieron bastante seguros.
Salvo en casos raros de alguien muy descarado. Tal vez revelo de más, pero estamos conversando divertido. Hay formas obvias en las que alguien usualmente solo son aquellos que son lo suficientemente tontos como para usar el mismo dispositivo en el que están haciendo trampa. Es decir, el mismo dispositivo en el que están jugando, están haciendo trampa. ¿Verdad, verdad? Hay información que puedes encontrar exactamente, así que si es en el mismo dispositivo, no es ni siquiera porque estemos rastreando a alguien haciendo algo raro, es solo que tenemos tanta información del dispositivo de alguien que es fácil notarlo. Si alguien hace trampa, seguramente usa otro dispositivo o computadora. Tiene sentido, ¿no? Aplicación abierta, enfocado. Exactamente. Hay casos raros en los que alguien es tan tonto que podemos cerrarlos en medio de una partida, porque están haciendo la mejor jugada del motor en cada movimiento y la están usando en el mismo dispositivo. Jordán, 45 años, historial de ajedrez, 3 partidas. Sí, ahora arrasa en los niveles altos mientras hace otra cosa, ni siquiera se concentra en la partida. Está en DoorDash o mientras destruye a un gran maestro internacional. Sí, sobre las aplicaciones, amigo, parece que estás en una posición única para responder esto. Porque yo no tengo habilidades de ajedrez, pero hay algo que debe ser humilde. Has jugado ajedrez toda tu vida y eres el mejor, ¿no? Pero nunca serás tan bueno como la app que hizo un chico de 15 años en su celular. Puede predecir todos los resultados posibles. El ajedrez es literalmente un ejercicio de humildad de manera regular. Y luego ya sabes, ahora estás jugando y llegas a un torneo. O en tu teléfono si la gente comparte su perfil. Como, acabo de perder contra un niño de 6 años. Ya sabes, el ajedrez es así. Además, como la tecnología limitó el acceso a los mejores jugadores del mundo. Es porque el ajedrez es el mismo juego digitalmente que en la vida real, sobre el tablero. Como decimos OTB, ¿verdad? Es realmente único en eso. Nadie crece con Roger Federer en su patio trasero, ¿cierto? En chess.com puedes jugar con Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura o los mejores incluso si apenas inicias. Eso es único porque no solo une el mundo en línea y el real románticamente, sino que el ajedrez es especial en eso. Aunque seas muy bueno en NBA y 2K, no eres LeBron James ni puedes hacer clavadas. Igual, si eres bueno en League of Legends, no eres un mago, ¿cierto? Así es. El ajedrez en línea, con miles de partidas y oponentes de alto nivel, es el mismo juego que en el Campeonato Mundial de Ajedrez. Y entonces lo que hemos visto que sucede y lo que hemos podido hacer es ayudar. De alguna manera, literalmente, hemos reducido la curva de aprendizaje. Hoy vemos a los mejores jugadores más jóvenes de la historia. Por ejemplo, en India y Argentina hay jóvenes muy prometedores. Uno incluso es llamado el Messi del ajedrez. Este chico, de 12 años, podría romper el récord del gran maestro más joven en la historia. Tiene 3 meses para lograrlo y todos lo siguen. Creció jugando en chess.com. Esta es la auténtica comunidad de ajedrez, presente desde hace siglos y posiblemente sobrevivirá incluso si el Internet y la inteligencia artificial desaparecen. El ajedrez sigue siendo el mismo juego. Y ahora simplemente tienes la capacidad de acceder a los mejores jugadores del mundo a gran escala, así que en realidad ni siquiera sé hacia dónde irá la próxima revolución. ¿Veremos que los mejores jugadores sean niños? Sí, porque no sabemos de qué son capaces tan jóvenes. Solo estoy validando eso. Es algo que te hace ser humilde con la aplicación, pero también es un momento increíble para ver lo que está pasando con los jóvenes en el juego. La inteligencia artificial está encontrando nuevos elementos o creatividad en el ajedrez, porque tiene una capacidad increíble para pensar desde los primeros principios, o pensar y actuar desde los primeros principios, ¿verdad? Porque puedes hacer algo que parece error, pero luego ves que solo está jugando como si estuviera 600 jugadas adelante. Sucede, así que sí, la inteligencia artificial lo está haciendo. Los últimos grandes avances ocurrieron cuando AlphaZero apareció en escena. La contribución de DeepMind ahí, desde una perspectiva creativa en el ajedrez, fue realmente real, porque ya sabes, había ciertas cosas que pensábamos sobre el ajedrez, como el control central, y como nunca apresurarte en el borde. Los peones y alfiles superan a los caballos al controlar más casillas y preferir tableros abiertos. AlphaZero hizo cosas como apresurarse en el borde. El peón es una idea realmente fuerte, porque al final del juego como que se cierra el círculo, ese recurso como que consistentemente da frutos.
Y como que literalmente lo hemos llamado el peón alfa, como cuando la gente lo avanza rápido en el tablero porque esto ha influenciado cómo juegan todos los mejores jugadores, todos los mejores humanos. Ahora, ¿verdad? Es como, oh, él como que se fue al estilo Alpha Zero en el lado del tablero. Esto ya se volvió parte del lenguaje, ¿verdad? Los caballos son mejores que los alfiles en más posiciones de lo que creíamos, ya que su capacidad de maniobra ha cambiado cómo vemos muchas posiciones cerradas. Y también, desde el punto de vista de las aperturas, la preparación de aperturas en ajedrez es como el juego de pies de un boxeador de peso pesado. Si tienen su propio estilo de cómo les gusta mover el cuerpo o moverse, como la teoría de aperturas de cómo abordar las posiciones, había algunas posiciones que literalmente se pensaba que estaban muertas, o al menos dudosas. Han regresado a la escena por distintas formas de pensar sobre la posición. Así que la generación actual que ha crecido con estas cosas como parte de su vida, juega el juego de una manera diferente a como lo hacía Garry Kasparov y la generación anterior a ellos. Es increíble, o sea, la inteligencia artificial todavía podría acabar con todos nosotros, pero salvó al ajedrez. Sí, así fue. Buena forma de decirlo. La inteligencia artificial podría destruirnos, pero salvó al ajedrez. ¿Cómo hace trampa la gente en la vida real? Leí sobre alguien que usó un plug anal o algo similar. ¿Eso es real? Así que, de nuevo, hasta donde yo sé, no. La razón por la que surgió la acusación es porque esto fue lo que pasó con Magnus Carlsen y Hans Niemann, la persona que acabas de mencionar. Y esto fue lo que abrí. Oh, Así que lo acusaron de trampa. fue acusado de hacer trampa, pero Magnus no dijo que usara ningún dispositivo anal. Eso fue lo que ocurrió. Hans Niemann tenía historial de trampas en línea. En ese momento solo los altos niveles del ajedrez conocían esto, no el público general, ¿cierto? Todos los que estábamos en esta olla de presión, yo sabía que era menos sorprendente de lo que otros creían. Ahora bien, eso no necesariamente justificaba que Magnus Carlsen lo acusara en un evento presencial. En ese momento había muchas sospechas y razones para creer que quizá él hacía trampa en el tablero. Estos eran los rumores que circulaban, nada confirmado. No justifico lo que hizo Magnus. Lo que ocurrió con esa acusación fueron rumores de cómo alguien podría hacer trampa a la vista de todos. Pasó en los chats de internet y en los chats de internet. Era como, bueno, hay como bolas anales Bluetooth, ya sabes, que vibran, ya sabes, bolas anales Bluetooth. Esto salió de una captura de pantalla, creo que era de una falla en una transmisión en vivo en Reddit. Elon Musk, antes de verificar, tuitea que esto es lo que pasó. La gente no conoce esta historia y Elon Musk tuitea que un ajedrecista hace trampa con cuentas anales sin verificar. Estuvo en el programa de Stephen Colbert y esa noche también en el de Trevor Noah, en el Daily Show. Al día siguiente, esto se volvió una locura, y eso fue lo que escuché. En 2022, las dos principales historias en TSN y alcance en redes sociales fueron la muerte de la reina y esta historia. Dios mío, ¿así de relevante fue esto en 2022? Así que no, Hans Niemann no hizo trampa usando cuentas anales. De nuevo, no tengo pruebas. De cualquier manera, ¿verdad? Hans Niemann sí tenía un historial de hacer trampa en línea. No hay evidencia de que haya hecho trampa en partidas presenciales. Hay muchos rumores, acusaciones y cosas que pasaron, y de nuevo, esa es una historia loca por sí sola, y eso fue lo que pasó. Esa es una falsa reputación muy fuerte para el acusado injustamente. Ahora seguro su apodo es algo como cuentas o cola vibradora. Hay muchas bromas, desafortunadamente sí. Y de nuevo, Hans es alguien con una personalidad muy llamativa, como su tipo de valentía. Y la manera en que admitió que hizo trampa en línea no ha ayudado a su caso. Por eso la gente no lo quiere, él no. Si yo estuviera del lado de Hans, creo que había maneras de agradar. Podría hacerse un poco más afable y simpático, y francamente probablemente haría que mucha gente le tomara cariño muy rápido, porque lo que pasó fue como traumático, y como dijiste, no es justo estar involucrado en este legado falso de ajedrez con cuentas anales. Eso no es cierto, ¿verdad? Él no hizo eso, ¿verdad? De nuevo, Supongo que muchos lo hacen ahora y piensan que no es mala idea. hay muchos videos en YouTube de personas intentando esto. En un episodio de Siempre está soleado en Filadelfia, Danny DeVito participa en un torneo de ajedrez y lo hacen vibrar desde el público con cuentas anales. Hay tanta cultura pop sobre esto que la gente ni lo nota. Así que en los torneos supongo que te revisan el oído y te escanean o algo así. Uno de los problemas es que la comunidad de ajedrez presencial, yo diría, daba por sentado lo que la comunidad en línea, es decir,
Nosotros no lo hicimos porque nos enfrentábamos a la idea de que no podíamos ver a nadie que jugara en nuestro sitio. Podían estar haciendo cualquier cosa. Tuvimos que invertir en un enfoque diferente. Como dije, el CSI del juego, los datos que impulsan la detección de trampas en Chess.com, también se utilizan mucho en el mundo del ajedrez presencial. Ahora, la gente considera nuestro sistema el mejor. Sin embargo, no podemos invertir en infraestructura para evitar trampas en línea a gran escala. Sería más fácil en persona. No puedo enviarte algo a tu casa y decirte, Jordan, no puedes jugar en chess.com a menos que te escanees, pero eso sí se puede hacer en persona. Podría haber pruebas mucho mejores, podría haber mucho más entendimiento de lo que está disponible, como los RFTs, la transmisión de radio, cosas de frecuencia y diferentes, pero para ser honesto han hecho muy poco de eso. He hablado de esto públicamente desde entonces. Estuvimos en medio de este escándalo y todo lo que ocurrió. Dijimos, oye, tenemos un algoritmo y podemos investigar datos, pero en una partida entre Magnus Carlsen y Hans Niemann, nadie pudo responder esto. A nivel de datos no hay suficiente, pero lo que ustedes no están haciendo a nivel de infraestructura es un escaneo adecuado, una revisión adecuada. ¿Cómo quitar la preocupación a estos jugadores para que compitan por premios de cientos de miles de dólares y se sientan mejor? Así que respondo que no. No han hecho lo suficiente para mejorar la infraestructura presencial. Al momento de atrapar, No sería caro, solo necesitas un escáner TSA y decir, oye, tienes algo en el trasero, ¿puedes arreglarlo y pasar de nuevo? exacto, es algo posible, sobre todo en los eventos más ricos. Hay suficiente dinero y premios millonarios, así que solo es cuestión de asegurar. Hay que hacerlo ahora, ¿no? Por supuesto. Así que sí, creo que se avecina un ajuste tecnológico más grande para la comunidad de partidas presenciales, porque además del escándalo con Hans Niemann, han existido otros intentos y personas que lo hicieron de formas más simples que un juguete sexual oculto. Simplemente esconden un teléfono en el baño o se amarran un vibrador en la parte trasera de la pierna y tienen a alguien observando, así que esto es algo que debe tomarse en serio, de verdad. Parece que el problema con las trampas es que siempre generan más trampas. Así que si sé que mucha gente está haciendo trampa y se sale con la suya, pienso, bueno, caray, ahora si quiero mantener mi puntuación, tengo que hacer trampa. Cuando juego contra esas personas, o al menos cuando juego contra personas que sospecho, eso significa que, pues, todos están haciendo trampa. Y entonces, ¿cuál es el sentido del juego? Lo que dices es importante y personalmente me ha preocupado y lo he comentado abiertamente. Hablo de esto en mi libro, que ya sabes, cuando miramos hacia atrás a la era de los esteroides en el béisbol, ¿verdad? Si eras el tipo que no se estaba dopando, te juzgaban en ese momento, ¿no? No solo la competencia de jonrones entre Maguire y Sosa, sino también las expectativas que tenían los jugadores. Nos daban consejos para evadir pruebas antidopaje y te juzgaban si no avanzabas. Todo esto ha sido parte del proceso. La razón por la que hemos hablado más abiertamente sobre esto y seguimos haciéndolo es porque estamos tratando de primero no solo presumir. La verdad que es, oye, te vamos a atrapar. En realidad somos mejores en esto de lo que crees, a pesar de los escándalos, al menos en Chess.com. 2. Porque busco evitar que la brújula moral cambie justo donde la gente cree que puede salirse con la suya. Anoche di una conferencia en Berkeley y al final respondí preguntas generales sobre Chess.com a varios jóvenes presentes. Alguien provocó al oso y yo, ya sabes, me subí a mi caja de jabón y dije, oye, eres joven aquí. Si tu amigo te dice que cree que está haciendo trampa y que se está saliendo con la suya, está equivocado, lo van a atrapar. No nos importa quién seas. He cerrado más cuentas de niños en el top 100 de los que imaginas. No te metas con nosotros. Ser talentoso no te da derecho a hacer trampa. Pero ya sabes, es algo sobre lo que vamos a tener que seguir educando. Porque también está el otro lado, que es la paranoia y las acusaciones falsas, y hemos sido muy protectores con los inocentes. No solo debemos atrapar a los tramposos, sino también proteger a los jóvenes acusados. Es un joven talentoso que quizá compita por el campeonato mundial, así que tranquilos. También lo manejamos en nuestros términos de servicio y al educar a la comunidad, habrá consecuencias para las acusaciones falsas, sobre todo en los últimos años con estos hechos explosivos. Es como decir, mira, no puedes simplemente andar por ahí haciendo eso, o ir a otro lugar y hacerlo, pero al menos en Chess.com, ¿verdad? No vamos a mirar hacia otro lado. Si no tienes ninguna evidencia para una acusación, hay maneras adecuadas de hacerlo. Hicimos que fuera más fácil para las personas reportar a alguien de forma anónima. Hicimos que fuera más fácil para las personas enviar un mensaje. Si crees que es como si estuviéramos tratando de hacer ambas cosas, ¿verdad? Es como detener la paranoia masiva, pero también asegurarnos de que nadie se salga con la suya.
Hermano, eres polémico en el ajedrez y hay una recompensa de 40,000 en la dark web por ti. ¿Para qué es? Sí, al menos la había. Eso en realidad estaba relacionado con nuestra postura sobre la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania. Eso en realidad. Sí, no me lo esperaba. Sí, estaba relacionado. De hecho, Chesscom llamó la atención porque fuimos de las primeras empresas incluidas públicamente en la lista negra por Rusia, y ahora mucha gente en Rusia usa VPNs para acceder a chess.com, así que ya sabes, no estamos tan estresados por eso. Sí, lo siento, administración de Putin, pero esa es la verdad, sí, pero sí, eso en realidad estaba relacionado con eso, y soy polarizante. Creo que el éxito de Chesscom y cómo manejamos los escándalos de trampas ha generado opiniones divididas sobre ti. Unos dicen que no están haciendo lo suficiente y hay personas que dicen, ya sabes, no están siendo lo suficientemente transparentes, no están atrapando a suficientes tramposos, están cerrando cuentas de niños sin dar pruebas, ¿verdad? Hay todo tipo de cosas, como que tenemos unos términos de servicio, estamos operando legal y éticamente, y sin importar lo que digan, los tribunales nos dicen que sabemos lo que estamos haciendo. Pero en la opinión pública hay todo tipo de razones por las que la gente siente que, oye, ¿quién les dio todo este poder, verdad? Y nosotros hemos sido como, bueno, como que teníamos un dominio que causó burlas entre inversionistas y solo buscábamos crear una comunidad en línea para algo nuevo. Para un niño con cirugías de oído y unos cofundadores fuera del cuarto. Debido a que las entidades reguladoras no controlaron las trampas, Chesscom invirtió y básicamente se volvió juez, jurado y verdugo en este tema, y por falta de una mejor manera de decirlo, porque nadie más tiene la tecnología para controlarlo, lo que significa que nadie más está siendo llamado a rendir cuentas por la paranoia tampoco. Correcto, así que estamos tratando de equilibrar ambos lados de esto, ¿verdad? Y sí, la web oscura. El ataque ocurrió porque nos opusimos públicamente a Rusia tras invadir Ucrania y seguimos con esa postura. Eso da un poco de miedo, quiero decir, porque eso suena más serio. Pensé que tal vez alguien diría, oh, me acusó de hacer trampa, estoy enojado. Aquí tienes un... Hemos tenido de esos, y sí, esos me asustan. Y seré honesto, yo pago por servicios que mantienen mi información fuera de Internet lo mejor posible en cuanto a dónde vivo y lo que hago. Claro, es difícil porque las amenazas terminan siendo solo ruido de fondo, lo cual es triste. Sí, porque tal vez alguna sea real. Tuvimos una experiencia aterradora que no puse en mi libro, pero compartiré ahora. Uno de los primeros jugadores con título que era conocido en la comunidad con quien compartimos que de alguna manera perdió la cabeza. Me asustó tanto que dejé de jugar ajedrez presencial porque él me rastreaba. Incluso escribió en un correo, si sientes algo en tu cuello, es mi pistola. Boom. Y lo reportamos a las autoridades locales y no sé si la oficina del sheriff alguna vez tomó medidas, pero eventualmente él sí se detuvo. Esto fue en 2018 antes de la pandemia. Han pasado cosas muy aterradoras, sí, da miedo. Evito hablar de eso porque no me hace bien y molesta a mi esposa. Pero también notas que la mayoría solo quiere lanzarte un zapato para verte esquivar. El abuso suele ser más sobre la historia que las personas se cuentan a sí mismas que sobre el acto en sí. Y entonces, de nuevo, es muy triste que ese sea el caso, pero trato de enfocarme en que la retroalimentación real solo puede venir de personas que están en la arena conmigo. La mayoría de estas cosas negativas provienen de adolescentes anónimos de 16 años que viven en el sótano de sus padres. Y las pocas cosas que sí están ahí, incluso eso es como que por lo general la gente quiere saber que te están lastimando más de lo que realmente quieren actuar. He aprendido que hay muy pocas, o al menos eso me repito con esperanza. Sí, claro, es una perspectiva interesante. ¿Sigues en contacto con alguien del culto aparte de tu esposa? Sí, bueno, tengo familia en ambos lados, así que Josh y Noel son mis hermanos menores por parte de mi mamá. No tengo hermanos biológicos completos, pero desde que nuestra mamá murió, ellos, ya sabes, nosotros hemos seguido en contacto y tenemos una buena relación. Tengo distintas relaciones con mis hermanos por parte de mi papá y Marlowe. Algunos son medios hermanos y otros hermanastros. Esas relaciones son complicadas. Y especialmente desde que escribí el libro, mucho de eso ha sido difícil. Porque la gente como que siente, ya sabes, ¿por qué lo hiciste? Y yo estoy en una posición para decir, mira, Esta fue una historia que empecé a escribir, francamente, porque me pidieron que la escribiera, y egoístamente creo que quería entender por mí mismo cómo me sentía acerca de lo que pasé.
Y con respeto, como les digo, dime una sola cosa que haya dicho que no fuera verdad, porque te puedo contar unas 50 historias que dejé fuera del libro, apuesto, y así es como llego a esa conclusión. Al final, un amigo mío, Bobby Hall, me dio un gran consejo. ¿Quién es lógico, el rapero? ¿Ha estado en el programa? Bobby es genial. Él me dijo, ya sabes, si realmente se pone difícil Danny Ranch, y alguien te pregunta por qué lo escribiste, tu respuesta simplemente es, bueno, ¿por qué lo hiciste tú? Porque mientras estés diciendo la verdad, entonces la respuesta es ¿por qué lo hiciste tú? Ya sabes, y al final del día, o sea, yo no lo hice como por culpa. He trabajado mucho para sanar mi relación con mis abusadores. No busco justificar su comportamiento, sino porque realmente lo creo. El perdón no reescribe el pasado, te libera de él. Puedes tener una relación diferente con tus experiencias si así lo quieres, y me doy cuenta de que estoy mejor con eso, así que sí tengo una perspectiva diferente sobre lo que viví. Y he tratado de encontrar la versión de Carl Jung de no somos lo que nos sucede, somos lo que elegimos llegar a ser, ¿verdad? Y he trabajado muy duro en eso. No hice esto para repartir culpas a diestra y siniestra, sino porque quería contar una historia que fuera honesta y real. Y creo que un ejemplo de que el obstáculo puede ser el camino y que puedes superar cosas difíciles como esa. Ese era mi objetivo con esto, ¿verdad? Ha sido complicado, la verdad. Con personas fuera de mi familia inmediata es diferente. El 99% de la recepción ha sido muy positiva, salvo pocas excepciones de personas que no necesariamente buscan desacreditar algo. Pero simplemente hablar de esto de la manera en que lo hago es difícil, ¿sabes? Y lo entiendo. ¿Alguna vez sentiste que la vida fue injusta contigo desde el inicio? No, apenas empecé a tocar mi perspectiva sobre eso. Creo que voy a decir esto con cuidado porque hay personas que pasaron por cosas mucho más difíciles que yo en lo colectivo, seguro. No quiero ser de esos tipos blancos ricos que dicen como el obstáculo es el camino, aunque muchas personas enfrentan grandes dificultades y desventajas por sus experiencias. No digo que no sea cierto. Hay personas injustamente lastimadas y victimizadas por malas experiencias. Dicho esto, mientras sigas aquí como ser humano en el planeta, tienes que dar el siguiente paso y tienes que vivir tu siguiente día. Así que desde mi perspectiva, creer que algo fue injusto simplemente no es productivo. Aunque creas que una persona hizo algo malo y otra algo bueno, ambas te pusieron en tu camino. Así que, mientras estés en el camino y estés tratando de sacar lo mejor de la situación, en realidad es más productivo para ti creer que todo pasa por una razón y ahora tú puedes elegir la razón. Yo recupero el poder. Ellos no pueden decidir lo que pasó o lo que fue injusto, y creo que lo he compartido en mi historia, y realmente lo digo desde una perspectiva sincera, simplemente como ser humano. Perdí a mi mamá tras ser secuestrado y separado de ella sin relación alguna, y luego realmente solo pude sanar justo al final de todo eso, y después ella murió de un derrame cerebral masivo. Perdón por el giro al final. Para quienes no han leído el libro es algo muy triste. Es un final trágico. En cuanto a esa relación, ha sido una de las cosas más difíciles con las que he lidiado en mi vida, y así ha sido. Si quieres que diga algo, a veces pienso, sabes, mi mamá no tenía que morir, desearía que todavía estuviera aquí. Si quieres que diga algo que se siente injusto, al mismo tiempo también he compartido eso. ¿Cómo le das sentido a la gratitud y al duelo que ahora tienes? Que básicamente sientes que eres una mejor persona gracias a la tragedia. ¿Eso significa que estás feliz de que tu mamá haya muerto? No lo creo. No estoy diciendo que me alegre de que haya muerto. Pero tampoco puedo negarlo. Yo, que tengo una perspectiva sobre vivir mi vida de una forma que creo está aún más informada y fortalecida, porque mi mamá murió. Ese es el ejemplo de responder si algo es injusto. Creo que cada quien crea su propia justicia según lo que vive. Aunque parezca que lo estoy adornando, no justifico lo malo ni digo que todo pase por una razón, solo expreso mi punto. Solo puedes escoger tu situación y buscar una relación que saque lo mejor de ti, sin importar lo que hayas vivido. Cuando se trata de reducir la mortalidad cardiovascular, así como la mortalidad relacionada con el cáncer, hay un estudio nuevo que acaba de salir y encontró que el agua de la llave es una de las principales fuentes de microplásticos. Muchos polvos de creatina tienen metales pesados, según estudios. Por ejemplo, quienes sufren privación de sueño y suplementan con 20-25 gramos mejoran su rendimiento respecto a sus niveles basales. Al llegar a los 65 años, se pierde entre 1% y 2% de masa cerebral por año. Además, ya hubo 3 grandes ensayos controlados aleatorios
El ejercicio estaba generando nuevas neuronas, el envejecimiento cerebral se redujo en 4.9 años, de hecho estaba aumentando la masa. Es lo más fácil que puedes hacer por ti misma.